Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo a la introducción de los sistemas. Por favor me verifican, me confirman si están viendo la presentación en este momento. Bueno, me fui muy arriba. Sí, señor. Okay, gracias. Creo que hemos quedado por acá. Bueno, ya les dejé en la plataforma, ya está funcionando por fin. Les dejé lo que eran dos videitos bien interesantes, ¿no? Bueno, lo primero que se los puse en idioma inglés porque así los encontré. Bueno, técnicamente me gustaron más estos. Saben que ustedes pueden encontrar un montón de información en YouTube, que pueden encontrar un montón de información en blogs, que pueden encontrar un montón de información en, por ejemplo, cursos virtuales que se dan desde el punto de vista de unas o ciertas universidades que tienen, digamos, esa capacidad de poder ofertar como tal los programas de manera virtual. Entonces a veces nos regalan algunos cursillos a los cuales podemos acceder, ¿vale? Un minutito a ver si podemos quitar esta cosa. Ya la quitamos. Listo. Pero bueno, los dos videos que están ahí pues son para que ustedes observen la importancia del modelado y más que todo como un esquema muy general, una revisión muy por encima de lo que es el modelado, ¿no? De sistemas dinámicos y el por qué se hacen y cuáles son las ventajas de modelar, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del modelado de sistemas desde el punto de vista de la identificación de sistemas, que es un componente muy importante a nivel, digamos, actual, tanto para la academia como para la investigación como para la parte industrial, ¿no? Recordemos muy bien, digamos, esa gran división que tenemos que definir desde un principio, ¿no? Que ustedes tienen que o deben tener muy clara desde un principio, ¿no? Una cosa es hacer el modelado teórico y otra cosa es hacer el modelado experimental. Esos son los dos tipos de modelado, el experimental, el teórico. El modelado teórico se basa en la analítica, se basa en el análisis y en el uso como tal de herramientas matemáticas. Entonces nosotros tenemos unas herramientas matemáticas que ya están claramente definidas. ¿Por qué? Porque el modelado analítico utiliza específicamente leyes de la naturaleza que nos entregan directamente lo que son ecuaciones. Y esas ecuaciones pues se pueden modificar, se pueden armar, desarmar, se pueden manipular de maneras convenientes para poder encontrar un resultado, un tipo de respuesta o tratar de interpretar cómo es que funciona el modelo, ¿no? El modelo analítico pues hace uso también de recursos matemáticos diferentes, como es el caso de las ecuaciones diferenciales, ya sean parciales o ya sean ordinarias. Hace uso de las transformaciones para poder llevar, por ejemplo, esas famosas ecuaciones diferenciales, por ejemplo, las ecuaciones algebraicas, como es el caso de las transformadas de Laplace, la transformada Z o la transformada de Fourier, pero bueno, con unas pequeñas variantes. En el caso de Laplace utiliza el número complejo S, en el caso de Fourier utiliza la parte compleja de dicho número, J omega, y en el caso por ejemplo, Z, pues bueno, utiliza directamente una discretización de las señales, entonces nos lleva directamente de un mundo continuo a un mundo discreto, ¿no? Y bueno, también nos podemos utilizar representaciones como pueden ser las representaciones de tipo matricial, ¿no? Sobre todo que son muy convenientes. Recuerden muy bien que las matrices nos permiten de alguna manera solucionar sistemas de ecuaciones, y entonces resulta que hay modelos en donde pueden aparecer elementos como múltiples entradas, pueden aparecer conceptos como múltiples salidas o pueden aparecer conceptos como múltiples estados. Entonces cuando tenemos esos elementos, pues las soluciones de esos sistemas de ecuaciones pueden llegar a ser bastante complejas, sobre todo porque estamos hablando de ecuaciones diferenciales y estamos hablando de que se presentan muchas ecuaciones diferenciales, pues a veces como que tratar de irnos al plano de poder trabajar sistemas matriciales es mucho más sencillo, mucho más simple, ¿ok? Entonces hablaríamos de los espacios de estados, ¿vale? Bueno, y existen otros recursos matemáticos, pero digamos que los tres fundamentales son eso: lo que son las ecuaciones diferenciales, parciales ordinarias, lo que son las transformaciones o las transformadas, ¿listo? Y lo que son los espacios de estados. Y eso los veremos en este curso y ustedes pues harán, digamos, uso de él de una manera mucho más adecuada, mucho más práctica en los cursos posteriores de control y automatización de procesos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es para hablar del modelado teórico, que es el que vamos a implementar, podemos decir que casi en su mayoría, casi en un 90% en este curso, y vamos a hablar también del otro tipo de elementos o del otro tipo de modelado, el modelado experimental, que es conocido como la forma de identificación de sistemas o simplemente identificación de sistemas, ¿ok? La identificación de sistemas, que tiene que ver con el modelado experimental, ¿cierto?, se clasifica en función a diferentes elementos primordiales para poder clasificarlos, ¿no?
De tal manera que podemos observar que la clasificación de estos métodos o de este método, ¿cierto?, se basa en el tipo del modelo matemático. Y aquí es algo bien importante decir, espera, stop. Ingeniero, usted dijo que en el analítico se utilizan ecuaciones, pero en el modelado experimental se utilizan datos. Eso fue una de las conclusiones a las que llegamos antes de ayer. Entonces dijimos, bueno, sí, es cierto. Pero recuerden muy bien que el modelado experimental se hace específicamente o porque se desconoce total o parcialmente, ¿cierto?, cómo será la ecuación que define un sistema, ¿listo?, que define un modelo. Y entonces, basados en eso, decimos, espere, o sea, cuando no se conoce totalmente el modelo o solo se conoce parcialmente el modelo, ¿se aplica el modelado experimental? Claro que sí. Se hace identificación de sistemas. ¿Por qué? Porque nosotros perfectamente podemos implementar eso que vamos a denominar planta, que simplemente es nuestro modelo real, ¿cierto? Podemos implementar esa planta, hacerle la instrumentación debida y obtener esos datos que van a servirme para poder obtener unos patrones y definir algunos parámetros. ¿Y los parámetros qué son? Pues son los elementos que van directamente sobre las ecuaciones diferenciales. Eso quiere decir que nosotros sí podríamos llegar a tener una medio idea de una propuesta, de un modelo que podamos proponer para un sistema en donde conozcamos parcialmente al sistema, ¿ok? Y que tengamos que depender en gran medida de los datos que nos pueda entregar una maqueta o un prototipo que nos toca ensamblar y que nos toca instrumentar. Entonces, basados en eso, bueno, ya, ok, cierto que tenemos que asumir algún modelo matemático. No podemos ir a decir, no, es que no existe y me lo voy a inventar. No, tiene que haber algo, porque es que los modelos experimentales, ¿cierto?, que se basan directamente en la medición, ¿cierto?, de los parámetros directamente sobre prototipos o maquetas o sobre los modelos reales, ¿cierto?, pues también tienen que estar cumpliendo leyes físicas. O sea, tienen que estar cumpliendo leyes físicas. No podemos decir, no, es que este modelo que estoy haciendo, que es meramente experimental, no cumple ninguna ley física. Entonces estamos diciendo que nos saltamos por la galleta de Einstein, que nos saltamos a Schrödinger, bueno, nos saltamos un montón de gente, pero bueno, en una medida un poco más básica y de pronto no irnos como a los extremos, nos estamos saltando a Newton, como si nada, ¿no? Entonces decimos, uy, miércoles. O sea, nos vamos a inventar un nuevo tipo de energía. Estamos hablando de un universo paralelo, de universos múltiples, del multiverso, de Meta, que ya no es Facebook. ¿Listo? Entonces resulta que aquí es donde tenemos una pequeña equivocación, ¿no? Lo que pasa es que yo puedo utilizar un modelo analítico si conozco pues la gran mayoría de su comportamiento y sus ecuaciones matemáticas y las leyes que están definidas para él. Pero también el modelo analítico, o sea, un modelo que yo puedo hacerlo por la parte analítica, también la puedo hacer por la parte experimental. Y yo lo que hago es implemento una maqueta, ¿cierto? Saco mis curvas, saco toda mi información directamente y con esos datos ensamblo el modelo. Pero él debe tener un comportamiento parecido a los modelos existentes. Eso no puede estar de la nada, no puede aparecer de la nada. Entonces, esto es para aclararles ese primer punto, ¿no? La identificación de sistemas se basa precisamente en el hecho de que podemos tener un modelo matemático totalmente definido o modelos matemáticos que nosotros suponemos, que nosotros proponemos que pueden llegar a servir. Si cuando hacemos de una vez lo que es el procesamiento de los datos y obtenemos los patrones, no se ajusta al modelo que suponemos, pues busco otro. ¿Listo? Que sí tenga características que se aproximen bastante a la forma en que se están comportando mis datos. Pero ténganlo por seguro que hay uno. ¿Ok? Entonces, para hacer identificación de sistemas, pues tenemos que definir qué tipo de modelo matemático tenemos. Uno conocido, uno parcialmente conocido, uno que es desconocido pero que podemos proponer. Ok, ahí podemos definir cómo vamos a hacer nuestro proceso instrumental y nuestro proceso de manejo de la información, ¿no? También se pueden definir en función a ¿qué? Al tipo de señales de prueba que se empleen. Ojo, señales de prueba. Como estamos hablando de modelado experimental, quiere decir que no siempre cualquier tipo de señal funciona, ¿vale? En un modelo experimental. En un modelo teórico no hay problema porque nosotros llevamos el modelo teórico a simulación y en la simulación simplemente llegamos y le ponemos la señal X, la señal Y, la señal Z y observamos qué es lo que pasa. No pasa absolutamente nada raro, simplemente obtenemos unas señales, las analizamos, miramos qué sirve, miramos qué no sirve, ¿cierto? Seleccionamos, interpretamos, analizamos y sintetizamos y punto, se acabó el asunto. Pero en el modelado como tal experimental tenemos el problema de que a veces, cuando yo tengo un prototipo, si este prototipo tiene una señal o le introduzco una señal que pueda llevarlo u obligarlo a que se comporte de una manera inestable y esa inestabilidad termina dañando el prototipo, pues la pregunta del millón es, ¿aplico esa señal? Pues no la puedo utilizar. ¿Por qué no la puedo utilizar? Porque yo ya sé que va a dañarme el prototipo y pues yo no voy a utilizar plata, recursos, tiempo, ¿cierto? Para volver a armarlo. Entonces, si ya sé que la señal de pronto me lleva al sistema en inestabilidad, pues perfectamente la controlo de alguna manera o cambio mi señal.
Entonces, el tipo de señal que se va a utilizar como prueba, ese también va a definir el tipo de sistema. Miremos que el escalón, la señal escalón que estamos utilizando en la parte analítica, como digamos la señal base o la señal normal que nosotros siempre vamos a utilizar, bien, digamos que esa señal también en cierto sentido es bastante útil, bastante aplicable en los procesos experimentales. Entonces, por lo tanto, a veces se obvia esa situación de que, oiga, tengo que seleccionar el tipo de señal para que no entre inestabilidad. No, pues es ¿cuál escalón? El escalón es una de las señales que normalmente poca inestabilidad genera o aporta directamente sobre un sistema. Bien, es más, recordando un poco la parte de señales y sistemas, recuerden que en función de la transformada de Laplace, aplicar una señal escalón es introducir un cero adicional, ¿no? Entonces, introduciendo un cero, ¿bien? Es introducir un polo, porque estamos, la función de transferencia de una función escalón, ¿cierto? Es 1 sobre s es un polo. Entonces estamos introduciendo un polo en cero. Entonces, entre comillas, pues a menos que la función de transferencia del sistema tenga otro cero en el polo, ¿cierto? Otro polo en el cero, o en el punto central pues de la gráfica, o en el punto central de corte de lo que son los ejes, tanto imaginario como real. Entonces, a excepción de eso, pues no estamos metiendo inestabilidad, sino es posible que estemos metiendo antes, haciendo que el sistema se vuelva un poco más estable. Bueno, pero eso depende de la función de transferencia. También la clasificación depende también de lo que es el cálculo del error entre el proceso y el modelo. Esto es importante porque más adelante veremos algo, y es que siempre que hacemos un proceso de modelo matemático, cuando hacemos un modelo matemático, ¿cierto?, analítico, pues nosotros asumimos que no tenemos errores porque estamos utilizando sistemas lineales, estamos utilizando ecuaciones lineales, ¿vale? O estamos utilizando ecuaciones algebraicas o ecuaciones diferenciales que ya están definidas, ¿vale? Pero en un sistema en donde hacemos modelado experimental, tengo un pequeño problema, y es que mi maqueta no es perfecta. ¿Listo? El motor no tiene la velocidad adecuada que yo estoy proponiendo, por ejemplo, de 1000 revoluciones, porque él tiene una pérdida, tiene fricciones. Mi sistema de banda o de, por ejemplo, correa tiene, por ejemplo, un problema, y es que no está haciendo contacto perfecto. Mis piñones que yo tengo acá tienen dientes rotos. El sistema térmico tiene una fuga. El sistema hidráulico como tal no conseguí el tubo que era, entonces me tocó conseguir ahí como empatar unos tubos ahí como a lo chambón, y entonces no está cumpliendo con ciertos requisitos. Entonces hay un error introducido dentro de las maquetas que obliga a que exista un error cuando se hace la comparación entre la respuesta del proceso real, del proceso experimental, con respecto al modelo propuesto. Pues yo tengo que hacer una propuesta de modelo, y los resultados de esa propuesta de modelo basados en simulación los tengo que comparar con los datos experimentales, ¿cierto? O lo que sería la curva de comportamiento o la curva de respuesta de mi sistema experimental. ¿Y qué pasaría? Deberían parecerse. Pero les comento que por efecto de los errores introducidos en nuestros sistemas reales, seguramente el proceso y el modelo no se van a parecer ni 5. Entonces vamos a determinar cuál es el mejor modelo, encontrando que el proceso se ajuste mejor o peor. Pues si se ajusta mejor, ese va a ser nuestro modelo adecuado. Si no se ajusta bien o el proceso ni 5 que ver con el modelo, pues obviamente tengo que cambiar de modelo. Sí, tengo que cambiar completamente de modelo y proponer otro, ¿vale? Bien. Otro elemento importante es la forma de ejecución del experimento y su evaluación. Ojo a esto. ¿Qué significa la forma de ejecución del experimento? Específicamente, la ejecución es exactamente igual. Ustedes cogen, arman su experimento, arman su prototipo, ¿cierto? Su planta, su maqueta, y le aplican la instrumentación, obtienen los datos. El problema está en cómo ustedes van a procesar los datos. ¿Lo van a hacer inmediatamente? Lo que nosotros llamaríamos, entre comillas, tiempo real. Es decir, ponemos a funcionar la maqueta, traemos los datos y procesamos inmediatamente los datos y graficamos los datos ahí mismo, que sería interesante, porque nosotros, teniendo los datos casi de inmediato en un experimento, ¿cierto? Técnicamente podríamos modificar variables del experimento para observar casi en tiempo real, casi inmediatamente, qué ocurre cuando pasa X o Y fenómeno que obliga, por ejemplo, a una perturbación o a un cambio, de pronto a un cambio forzado, ¿vale? Pero también yo podría tener sistemas en donde la idea es que tomo los datos más bien y los almaceno, y más bien después los paso directamente ya a posteriori, ya cuando no tenga armado el sistema, los paso directamente a un software que me permita la manipulación de los mismos datos, y ahí observo qué pasa cuando aparece una perturbación, cuando cambio los parámetros, cuando vuelvo forzado el sistema, ¿ok? Entonces ahí es donde aparece lo que se llamaría los perfiles en línea y fuera de línea, ¿ok? Que ya hablaremos en las siguientes diapositivas, ¿vale? Y otro elemento que determina lo que la identificación de los sistemas es el tipo de algoritmo que procesa datos, ¿ok?
Cuando hablamos de algoritmo estamos hablando directamente de cómo nosotros vamos a utilizar un recurso computacional para que esos datos me entreguen un patrón. Pero como son datos desordenados o pueden de pronto ser datos que tienen un cierto orden, pero como nosotros vamos a hacer unas modificaciones al sistema que obligan a que los datos puedan llegar a cambiar, es posible que no encuentre un patrón. Entonces los algoritmos, que normalmente son algoritmos inteligentes o adaptativos, tendrán diferentes formas de comportamiento en función al tipo de algoritmo que ustedes vayan a utilizar. No es lo mismo utilizar una red neuronal que una red neurodifusa. Son totalmente distintos y manejarán los datos de manera distinta. Si ustedes van a utilizar un algoritmo genético, seguramente la respuesta va a ser muy diferente a la de una red neuronal artificial. ¿Listo? Entonces, el algoritmo que nosotros trabajemos, dependiendo de cuál es el más efectivo o cuál no, ¿cierto? Es el que nos va a definir también cómo vamos a hacer la identificación de sistemas, la obtención de parámetros, si es que los necesitamos, y la definición de un modelo formal. ¿Ok? Bueno, ahí es donde viene la parte de cómo seleccionamos esos parámetros. O sea, eso no es que nosotros vamos a inventarnos los parámetros vienen y nacen directamente de los datos. ¿Listo? Entonces, esos parámetros que van a hacer que el modelo tenga cierto comportamiento, que van a hacer cierta o van a generar cierta tendencia sobre un modelo, normalmente se define desde los datos que se obtienen en tablas. Normalmente uno lo ordena en tablas. Bueno, y desde las tablas saben ustedes que nosotros podemos construir curvas características, ¿no? O tenemos un software que se encarga de tomar los datos y hacer la curva inmediatamente a él. O sea, eso es lo de menos. Por eso digo que la dependencia del algoritmo es la que define si ustedes tienen tablas y curvas, o tablas o curvas. ¿Listo? O el modelo matemático, digamos la representación matemática. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Basados en eso vamos a tener, ¿cierto? En esas características, ¿no? En cómo se comportan los datos. Bien, vamos a tener dos tipos de modelos. Y esto los habíamos nombrado el martes. Modelos paramétricos y los modelos no paramétricos. ¿Ok? O porque son modelos experimentales, ¿no? No vayan a decir que hay modelos paramétricos y no paramétricos para modelos analíticos, porque eso no es cierto. Los parámetros son solo de los de identificación de sistemas, ¿vale? Entonces, bien, los modelos paramétricos, como su nombre lo indica, ¿cierto? Son ecuaciones en donde los parámetros están ahí ajustados. Es decir, son ecuaciones en donde los parámetros, aunque son medibles, ¿cierto? Son parámetros que son únicos. Por ejemplo, la velocidad es detectable con un sensor de velocidad. ¿Cómo afecta la velocidad en una ecuación? Fácil. Si en alguna parte de la ecuación aparece el parámetro velocidad, yo puedo obtener los datos directamente de mi sensor de velocidad y traerlos directamente, y esos datos, con esos datos, construir directamente lo que son todos los elementos de velocidad que aparezcan en mi ecuación propuesta, ¿vale? ¿Qué son los modelos no paramétricos? Expresan relaciones entre entrada y salida. Eso significa que en una ecuación me van a aparecer, vamos a cambiar el nombre de parámetros a variables. Van a aparecer unas variables en donde esas variables van a tener una doble dependencia. No van a depender de un solo elemento, como es en el caso paramétrico, ejemplo, velocidad. Si yo tengo una ecuación en donde me aparece la velocidad y la velocidad la puedo capturar, tengo un modelo paramétrico. O al menos ese elemento, ese dato va a ser paramétrico. Pero en un sistema en donde yo tengo definido que un parámetro o variable depende no solo de una señal, sino puede depender de 2, 3, 4 señales distintas, ¿listo? Entonces a mí me toca hacer directamente una relación, o bien sea entre las múltiples salidas, o bien sea una relación entre la señal de salida con respecto a una señal de entrada, porque es posible que el parámetro pueda depender no de una sola señal, sino de 2 o 3 señales distintas. Por ejemplo, puede depender en un principio de una señal, por ejemplo, impulso, después de una señal escalón y después de una señal rampa. Entonces, ¿qué pasa? Que el parámetro tiene una interdependencia de múltiples elementos que normalmente terminan siendo señales. Entonces, ¿qué pasa? En los modelos no paramétricos, los parámetros de la ecuación se hallan después de que se analicen los datos en unas tablas o curvas, que normalmente son curvas de relación entre salida y entrada. ¿Listo? Y entonces vamos a tener un plano cartesiano que relaciona la salida con la entrada. ¿Y qué estamos obteniendo? Pues la curva de respuesta dinámica. Entonces, los modelos no paramétricos normalmente dependen de curvas de respuesta dinámica. ¿Bien? Que ya vimos el semestre pasado en instrumentación. De por sí esta mañana está dando esa clase a sus compañeros, porque siempre es obligatoria, ¿no? Las señales que se usan para pruebas pueden ser determinísticas, estocásticas o pseudoestocásticas. Eso ya lo dijimos anteriormente. Las señales, cuando son determinísticas, estamos hablando de las señales que ya conocemos, o bien sea las señales de origen o de tipo transitorio, que saben ustedes cuáles son,
Las transitorias son la delta de Dirac o impulso, bueno, la delta de Dirac, impulso, pulso, ¿cierto? La señal de escalón, la señal rampa, la señal parabólica, son las principales, ¿cierto? Y las otras, pues son las periódicas, que son las señales senoidales, cosenoidales. Las estocásticas, ¿cuáles son? Ruidos. Entonces uno dice, uy, espera, ingeniero, ¿cómo así? O sea, ¿nosotros podemos alimentar un sistema con ruido? Claro, claro que sí. Porque nosotros podemos utilizar directamente el ruido como un tipo de señal para analizar, por ejemplo, el efecto de la perturbación o las perturbaciones o del ruido directamente sobre los sistemas, ¿no? Pero también hay señales estocásticas que se conforman directamente ¿de qué? De la generación de elementos aleatorios, ¿listo? Elementos aleatorios como puede ser, por ejemplo, generar escalones en donde los escalones en amplitud dependan de un generador randómico, de un generador aleatorio. ¿Qué significa? Que ustedes nunca van a tener el mismo escalón de amplitud 1, 2, 3, 4, sino van a tener escalones que pueden estar cambiando en un rango. Entonces, escalones que pueden cambiar entre 0 y 100. Entonces, ¿qué pasa? El escalón puede valer en un instante de tiempo, por ejemplo, 1, después vale 50, después baja a 49, después el escalón vale 100, después el escalón vuelve y baja a 1, después el escalón vale 0, o sea, no hay escalón, ¿cierto? Después vuelve y baja, es decir, un escalón en donde no vamos a tener directamente, ¿cierto? Que el escalón tiene un comportamiento único, ¿listo? Y entonces lo que tenemos es una señal totalmente aleatoria. Y se van a dar cuenta porque más adelante vamos a hacer un sistema de control. Vamos a utilizar una red neuronal, vamos a simularla en MATLAB y se van a dar cuenta ustedes que lo ideal para hacer una prueba de una red neuronal es utilizar señales estocásticas, señales randómicas de escalones randómicos, de escalones aleatorios. Y se van a dar cuenta que ahí es donde se puede hacer el seguimiento de una planta a ver si funciona o no funciona, ¿vale? Y las pseudoestocásticas son aquellas en donde, como el caso de los escalones, ¿cierto? Yo puedo en cierto sentido definir ciertas regiones aleatorias, pero van a haber otras regiones en donde otra parte de la señal se va a comportar de una manera muy, podemos decirlo, estable o se van a mantener durante un tiempo. Es decir, yo puedo aplicar una rampa y después esa rampa que tenga un comportamiento de escalones de diferente amplitud. Esa es una pseudoestocástica. Bueno, bien, y aquí es donde aparece un elemento muy importante y es, hablamos de un error entre el proceso, ¿cierto? Y el modelo. El proceso, recuerden muy bien que el proceso es real, no es el fenómeno de conversión de energía, por lo tanto, cuando hablamos de procesos estamos hablando de plantas reales, ¿ok? ¿Cómo hacemos para hacer la determinación del error entre el modelo conceptual o el modelo matemático propuesto que estoy tratando de ajustar y el proceso que estoy midiendo? Se puede dar de tres formas. Lo que ustedes pueden encontrar ahí son las funciones de error. Las funciones de error se clasifican en la función de error de entrada, que es el primer caso, la función del error de salida, que es el segundo caso, la segunda gráfica, y la ecuación generalizada del error, que combina el error de entrada y el error de salida, ¿vale? ¿Cómo funcionan estas? Entonces, P corresponde a un proceso. P es el sistema en proceso, es decir, aquí nosotros tenemos el sistema real y tenemos los datos que vienen directamente del sistema real, ¿ok? U corresponde a la señal de entrada, Y es la señal de salida, N es la señal de ruido, normalmente se introduce cierta cantidad de ruido para determinar si el error aumenta o no aumenta y si el sistema se estabiliza o no se estabiliza, entonces N corresponde al ruido, noise, ¿listo? E es el error medible, o el error que vamos a medir, a determinar, ¿cierto? M corresponde al modelo. Cuando nosotros tenemos, bueno, Y sub M corresponde a ¿qué? A la señal de salida, pero que va a convertirse en entrada del modelo, ¿no? Porque es una retroalimentación para el primer caso. M corresponde al modelo. Cuando nosotros ponemos a la -1, ese -1 significa modelo inverso. ¿Qué es un modelo inverso? El modelo inverso es precisamente el modelo que se obtiene de la aplicación de los datos, de la interpretación de los datos y el ajuste de los parámetros. ¿Listo? ¿Qué es el modelo directo? Es decir, la M sola. El modelo directo es un modelo propuesto. O sea, el modelo matemático propuesto por mí, pero que no lo he probado todavía, ¿no? O sea, no sé si funciona o no funciona. Mientras que el modelo inverso es un modelo basado en los datos, ¿vale? Entonces, bien, cuando nosotros tenemos esto, observen la primera gráfica, nos damos cuenta y partamos del hecho de que estamos introduciendo una señal de entrada U. Entonces, vamos a introducir una señal de entrada U, en donde la señal de entrada U va a entrar directamente al proceso, es decir, ahí tenemos nuestro escalón, nuestra rampa, bueno, cualquier tipo de señal, estocástica, una señal periódica, lo que sea. Vamos a introducir entonces una señal a nuestro proceso real, ¿vale? Y del proceso real vamos a obtener una respuesta. Entonces tomamos los datos de respuesta y a esos datos de respuesta del proceso, de salida del proceso, le añadimos un ruido, ¿listo? De tal manera que vamos a obtener la señal de salida Y.
La señal de salida Y se compone directamente de la señal dada por los datos del proceso sumándoles un ruido externo, ¿ok? Y tenemos la señal de salida Y. Ahora, ¿qué hacemos con Y? Tomamos la señal de salida Y, que está compuesta por los datos más el ruido del proceso, ¿cierto? Y se lo retroalimentamos, la devolvemos y la ponemos como entrada al modelo inverso. Miren que la palabra modelo inverso tiene algo muy interesante de lo siguiente. En un proceso o en un modelo real, la entrada es U y la salida es Y. Así la vamos a especificar. Pero en el modelo, como es inverso, se denomina inverso también porque ya la entrada no será U, sino la entrada será Y, que son las salidas. Recordemos que Y lo definimos como salidas. Por lo tanto, en el modelo inverso, lo que nosotros utilizamos como entrada al modelo inverso es realmente una salida. Los datos de salida o las señales de salida. ¿Qué debemos obtener en el modelo inverso? Que las salidas al entrar al modelo inverso se deben convertir en las entradas. Eso es lo que esperaríamos del modelo inverso, de ese bloquecito m a la menos 1. ¿Listo? Entonces, bien, tomamos la señal de salida Y y se la introducimos como entrada al modelo inverso, m-1 o m a la menos 1, modelo inverso. ¿Vale? ¿Qué debemos obtener? Deberíamos obtener directamente otra vez la señal de entrada. Se supone que el modelo inverso o el modelo se parece al proceso. Entonces, si el modelo inverso se parece al proceso, son semejantes, entonces la señal de entrada U del proceso comparada directamente con la señal de salida U sub m del modelo inverso debería darnos un error pequeñito. ¿Listo? Entre más parecido sea el proceso al modelo, el error comparando las entradas, ¿cierto? U y U sub m, que no está dibujada ahí U sub m, ¿listo? Deberían darnos errores pequeños. Si el error es muy grande, significa que tenemos un error de entrada alto y eso significa que el modelo inverso no se está comportando bien con respecto al proceso, no se está pareciendo y por lo tanto tenemos que modificar algo en el modelo o cambiarlo. ¿Bien? Entonces aquí hacemos una comparación del modelo, de la señal de entrada en función a tener el modelo inverso y mirar si realmente de la salida se puede obtener otra vez la entrada. ¿Vale? Bien. El segundo proceso o el segundo elemento que vemos ahí corresponde al error de salida o a la función de error de salida. ¿Ven? Como su nombre lo indica, lo que vamos a determinar es si la salida del proceso y la salida del modelo se parecen. Si se parecen, el error debería ser mínimo. Si no se parecen, el error debería ser mayor. Entonces observemos que lo que hacemos que es, tenemos directamente nuestro proceso real en funcionamiento, ¿bien? Y tenemos nuestro modelo propuesto a nivel computacional. Lo tenemos montado en un procesador, lo tenemos montado directamente sobre un computador. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Como tenemos el proceso y el modelo directo, vamos a aplicar la señal de entrada U. Entonces aplicamos U directamente, o la señal o el conjunto de señales de entrada al proceso P e introducimos la misma señal al modelo M. ¿Qué vamos a hacer? En el proceso obtenemos los datos de salida y a esos datos de salida le sumamos el ruido, de tal manera que obtenemos la señal de salida Y. Esta señal de salida Y del proceso la vamos a comparar con la señal de salida Y sub M del modelo y vamos a obtener el error de la salida. Si las salidas son similares o semejantes, entonces el error tiene que ser muy pequeño. Si la salida del proceso, ¿cierto?, no se parece ni 5 a lo que es la salida del modelo, entonces el error será grande. ¿Y qué tendremos que hacer? Cambiar el modelo. Miren que todo esto de la medida del error está específicamente en mirar si el comportamiento de los modelos inversos o directos, ¿cierto?, corresponde o no al proceso, de tal manera que lo que estamos haciendo es validar cuál es el mejor de los modelos. ¿Listo? Bien, y el último sí es fácil porque lo que estamos haciendo es simplemente una combinación de lo que es el sistema para medir el error de entrada y el sistema para medir el error de salida. Entonces observen ustedes que tenemos el proceso normal, ¿cierto? Nuestro proceso implementado en una maquetica, lo estamos instrumentando y estamos leyendo los datos, ¿vale? Pero aquí tenemos el modelo representado de dos formas. M1 corresponde directamente al modelo directo, el modelo matemático propuesto, que nosotros dijimos que es el que nos va a servir, mientras que M2 corresponde pues al mismo modelo, ¿cierto? Solo que está modificado, por eso se llama M2, pero es un modelo inverso. ¿Qué pasa entre M1 y M2? ¿Son el mismo? No, no son el mismo. M1 es una propuesta de modelo, M2 que es otro modelo que también se ajuste, ¿cierto? Pero puesto como modelo inverso. ¿Listo? Entonces, bien, no se les olvide, el modelo inverso es aquel que acepta como entrada las salidas y entrega a la salida las señales de entrada, ¿no? O sea, está haciendo lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Miren lo que se hace. Partamos de la señal de entrada U. Entonces, la señal de entrada U se aplica tanto al proceso como al modelo directo M sub 1. De la señal de proceso
de la salida del proceso, nosotros obtenemos directamente, a partir de la añadidura de un ruido N, obtenemos la señal de salida Y. Como tenemos el modelo directo que se está alimentando con la entrada U, ese modelo directo es M1, y vamos a utilizar el modelo inverso M2, entonces tomamos la señal de salida de proceso Y la introducimos en el modelo inverso M2. ¿Listo? De tal manera que ¿qué debemos obtener? Deberíamos obtener a U otra vez, ¿no? O sea, miren que en M1 estamos obteniendo una salida Y, y en M2 estamos obteniendo como salida una entrada U, o sea, estamos obteniendo señales Y sub M1 y U sub M2. O sea, lo que estamos obteniendo es una comparación entre la entrada y la salida. De tal manera que lo que estamos mirando realmente es el error de comportamiento. El error de comportamiento es determinar qué tanto, ¿cierto?, se parece para el modelo propuesto la entrada con respecto a la salida. Y debería haber un error mínimo en estado estacionario, ¿vale? Eso lo vieron directamente en señales y sistemas cuando definimos que el error en estado estacionario se determina después de que se aplica una señal, ¿cierto? Cuando se obtiene directamente, digamos, cuando ya se pasa directamente del error transitorio al error estacionario, es decir, que se estabiliza después de cierto tiempo. Después de que se cumpla el tiempo de establecimiento, a partir de ese momento empieza a aparecer lo que sería el error en estado estacionario. Y la comparación en el error en estado estacionario es una comparación 1 a 1 que normalmente no se identifica y se puede cuantizar como un error medible E. Vale. Miren que aquí se aplica todo las señales y sistemas, ¿no? Bien. Cuando nosotros tenemos sistemas digitales, es decir, cuando a esta cosa le metemos computadores, y es que es obvio, es que la única manera de poder meter y comparar un proceso con un modelo es que el modelo lo implemente en un computador, ¿sí o no? Que ponga una tarjeta de adquisición de datos y los datos que obtenga del proceso, ¿cierto?, los pueda comparar con los datos que están en el modelo, pero el modelo necesita las señales de entrada también. Entonces, la idea básica de poder introducir el error y hacer medidas del error es que ustedes obligatoriamente van a necesitar un computador. ¿Listo? El computador para que el modelo se procese, tome las señales, haga lo que tiene que hacer y después podamos compararlo y determinar ese error y determinar qué modelo es mejor aplicable o qué modelo es la aproximación más adecuada para trabajar. ¿Ok? Entonces, bien, cuando se utilizan sistemas digitales, que es casi en todo, para la identificación de un sistema, hay elementos muy importantes que están resaltados en verde. Primero, la interacción. Tenemos que verificar la interacción del sistema. ¿Bien? ¿Qué vamos a identificar? ¿Cuál es la interacción? ¿Cómo es que vamos a comparar el proceso y las simulaciones en computadora del modelo? Es decir, ¿cómo comparamos el proceso y el modelo? ¿Vale? ¿Cómo se pueden dar? La interacción entre el proceso y el modelo se pueden dar de forma, ¿cierto?, que exista un acoplamiento indirecto entre el proceso o los datos del proceso y los datos almacenados en la computadora, y a eso se le conoce como interacción fuera de línea. O lo podemos hacer en línea, que se conoce como acoplamiento directo. ¿Qué es la interacción por acoplamiento indirecto? Es simplemente lo siguiente: ustedes toman el proceso, desarrollan el proceso y obtienen los datos, toman los datos y los guardan, y después hacen la simulación. Obtienen los datos de la simulación y ahí se los comparan. Es decir, tanto proceso como el análisis por computadora de lo que es la simulación se hacen separadamente. Eso es lo que significa perfil fuera de línea o simplemente identificación fuera de línea, ¿no? ¿Ven? Por eso se hace el acoplamiento indirecto de los datos. Unos datos ya se almacenaron, que fueron los de proceso que se guardaron en la memoria, y otros datos los tenemos en el simulador, traemos los del proceso y hacemos la simulación con los datos de manera indirecta, los acoplamos indirectamente. Y el acoplamiento en línea o directo es el que realizamos con la planta de proceso funcionando, o sea, el proceso está funcionando al 100, ¿cierto? Lo tenemos funcionando, estamos obteniendo datos y la computadora al mismo tiempo está corriendo la simulación. Y vamos a comparar los datos que estamos obteniendo ahí mismo en el proceso y los que está generando la simulación, y a eso se le conoce como acoplamiento por interacción, identificación por interacción en línea. ¿Listo? Bien, esa es una forma. La interacción nos define el fuera de línea o la línea, ¿no? El condicionamiento de línea, ¿no? En sistemas digitales, pues como seguimos diciendo que vamos a suponer que los vamos a utilizar y los vamos a utilizar, se tienen dos tipos de algoritmos generales, de trabajo o de procesamiento, ¿listo?, que deben cumplir con unas características, y es que ellos permitan en el algoritmo comparar los datos obtenidos de la simulación con los datos obtenidos del proceso. Si no se puede hacer eso, pues el algoritmo no sirve, ¿vale? Entonces, desde que el algoritmo cumpla con ese requisito, entonces podemos hacer el procesamiento por lotes, que se conoce como batch, no se les olvide ese nombre de abajo, batch, ¿listo?
y el procesamiento en tiempo real. ¿Qué significa? Hay algoritmos en donde yo necesito bases de datos ya guardadas. Miren que eso tiene mucho que ver con el procesamiento fuera de línea. ¿Listo? El procesamiento por lotes, que normalmente se da en procesos fuera de línea, es aquel en donde el algoritmo tiene una base de datos guardada y tiene que acceder a esa base de datos. El algoritmo tiene que acceder a la base de datos de una manera en lotes, o sea, tiene que traer por paquetes, podemos decirlo de esa manera, los datos para el algoritmo, ¿listo? Mientras que el algoritmo en tiempo real tiene algo diferente y es que yo no puedo adquirir lotes de datos, yo no puedo adquirir pedazos de datos porque como el algoritmo se está implementando al mismo tiempo que está corriendo la simulación y al mismo tiempo que el proceso está funcionando, casi que todos los datos se están tomando de inmediato y podemos decir que casi que serialmente. Entonces, el procesamiento por lotes es un procesamiento más parecido a procesamientos paralelos, mientras que el procesamiento en tiempo real es un procesamiento de datos en serie. Tomo datos de proceso, tomo datos de modelo, los comparo inmediatamente y sigo. ¿Ok? En el de lotes, tomo los datos del modelo, ¿cierto? Y voy y busco pedacitos, voy y busco secciones de memoria en donde traigo los datos guardados del proceso. Miren que vuelvo y lo repito, tiene mucho que ver con la interacción, ¿no? Y de acuerdo a eso, el procesamiento de datos también se puede dar de dos formas. ¿Listo? Uno que se llama el método recursivo. El método recursivo es el que se hace sobre mediciones almacenadas. Entonces miren que cuando hablamos de la clasificación por el tipo de procesamiento de datos, miren que el método recursivo hace relación casi que de manera directamente a el procesamiento por lotes. Ojo, el procesamiento por lotes se da en el tipo de algoritmo. El procesamiento recursivo se da en la forma en que se procesan los datos. Una cosa son los algoritmos, otra cosa son los datos, ¿listo? Pero indirectamente el recursivo también tiene que ver muchísimo con lo que son la interacción fuera de línea, ¿no? Entonces, bien, cuando hablamos del procesamiento de datos tenemos el método recursivo y el método no recursivo. El método no recursivo utiliza mediciones ya almacenadas del proceso, datos del proceso ya guardados, y los métodos recursivos son aquellos en donde se utilizan los datos prácticamente mientras está funcionando el sistema. ¿Listo? Para el caso de los métodos no recursivos, es decir, los de mediciones almacenadas o en lotes o batch, ¿cierto? Hay dos tipos de procesamientos: hacer procesamiento directo o hacer un procesamiento indirecto. El procesamiento directo es hacerlo de manera directa, significa hacerlo con todo el lote. ¿Listo? O sea, tomamos todo el lote de datos, los 5000, los 7000 datos, y los llevamos inmediatamente al simulador y empezamos a hacer el proceso. ¿Listo? Y el método indirecto es aquel en donde no tomamos todo el lote de datos, sino que tomamos el lote, lo dividimos en pequeños lotes, en lotes mucho más pequeñitos, ¿cierto? Y vamos tomando por pedazos. Eso es lo que significa el método indirecto, ¿cierto? De el procesamiento no recursivo. Bien. Y aquí nos aparecen esos métodos. Bueno, hay métodos de identificación que, digamos, son muy aplicables, son muy fáciles de implementar, como hay métodos de identificación de sistemas que presentan ciertos inconvenientes. Algunos de los inconvenientes que se presentan en esos métodos es, por ejemplo, la potencia del sistema de procesamiento. Cuando yo tengo un computador viejito, por más que yo adapte, no sé, un acondicionador de señal, una tarjeta de adquisición de datos súper poderosa, unos sensores súper caros, lo que sea, si el computador es viejo, ténganlo por seguro que su algoritmo va a correr horrible. Y es posible que si, por ejemplo, su algoritmo se basa en una red neuronal, seguramente va a demorar muchos días en el procesamiento, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Me están haciendo ruido de fondo? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esos métodos que aparecen acá, pues tienen ciertas características. Y esas características están aquí, nombradas directamente en esta tabla. Bueno, esta tabla se parte en dos, ahorita veremos la otra parte de la tabla. Vemos en la parte inferior que aparece, todo lo que aparezca en chulito, quiere decir que esa característica es aplicable al método. Si aparece una rayita, significa que esa característica no es aplicable al método en sí. ¿Bien? ¿Qué métodos existen? Primer método, se denomina determinación de valores característicos. Determination of Characteristic Values. ¿Ok? Me observen directamente cómo es el modelito. Entonces tenemos el modelo, tenemos la entrada y tenemos la salida. Miren que se inyecta a este modelo, que es un modelo paramétrico, es decir, que los parámetros se conocen, ¿vale? O que se pueden leer directamente de sensores, ¿bien? Tenemos una señal de entrada, que bueno, en este caso asumen que es una señal escalón, pero puede ser cualquiera, ¿listo? Y en un modelo paramétrico obtenemos nuestra salida, ¿bien? Para el método de determinación de valores característicos, ¿aplica el procesamiento lineal o en línea? Sí aplica. ¿Aplica el procesamiento no lineal o fuera de línea? Non-linear process significa fuera de línea.
¿Listo? Aplica el procesamiento fuera de línea para el el método de determinación de valores característicos. No aplica. Miren que ese método es para procesos en línea, o sea, procesos inmediatos, es decir, que el proceso y la simulación y el modelo están corriendo al mismo tiempo. ¿Listo? Bien, acepta como tal o permite como tal utilizar señales, un radio de señal, una relación de señal a ruido, perdón. Entonces, hay una permisión, o se permite como tal utilizar señales de ruido para determinar esa relación señal a ruido. Entonces dice que si se utiliza, ¿cierto? Puede llegar a ser muy largo el proceso. ¿Listo? Cuando yo le meto ruido al asunto, inmediatamente el proceso se vuelve un poco dispendioso y por lo tanto se puede volver muy lento. ¿Listo? Acepta procesamiento en línea. A ver, sí, en línea. Cuando hablamos de linear process, estamos hablando directamente de procesos lineales, significa procesos en donde hay características de proporcionalidad, es decir, que la señal de salida y la señal de entrada casi que se pueden ver al mismo tiempo. Cuando decimos del procesamiento en línea, online processing, estamos diciendo si es aceptable o no, como tal, utilizar los recursos de la algoritmia o de los algoritmos como tal propuestos anteriormente. Entonces, para procesamiento de algoritmos en línea no es válido, no se permite, no funciona, ¿listo? Pero para procesamiento en lotes sí se puede, cuando tenemos los datos en forma de lote, ¿listo? E igualmente tenemos que, pues como se puede hacer fuera de línea el proceso, pues el procesamiento por lotes pues es válido y el procesamiento en tiempo real o de forma serial no es aplicable, ¿listo? ¿Se utiliza para sistemas variantes en el tiempo? No es aplicable para sistemas variantes en tiempo, es para sistemas invariantes en el tiempo, eso significa de parámetros conocidos, ¿cierto? Y por último, no es aplicable para sistemas de múltiple entrada o múltiple salida, es decir, sirve muchísimo para sistemas de una entrada o una salida. Pero ya agreguen más entradas o más salidas y el sistema no funciona. No se pueden determinar las características porque al haber múltiples señales, entonces es posible que existan más bien exista un sistema no paramétrico. ¿Listo? ¿Qué tan fiel es el modelo o qué tan bueno es el modelo que vamos a obtener con respecto al proceso que estamos implementando? Más o menos, es bueno, sí, bajo ciertas condiciones, desde que el prototipo sea bonito, bien hecho, bien implementado, vamos a obtener unos buenos resultados. Si vamos a tener algún tipo de error o el prototipo o el proceso no está bien implementado o tengo errores, pues entonces voy a tener problemas, ¿no? No va a ser tan bueno como esperábamos, ¿listo? ¿Cuáles son, digamos, los alcances o los elementos de aplicación? ¿En dónde se aplica directamente este tipo de método? Bueno, para modelos rígidos y para modelos robustos, eso significa para modelos que tienen un comportamiento estable y casi que predefinido y casi que conocido, ¿listo? Y para ajuste de controladores o simplemente lo que sería sintonización, ¿listo? Tuning, controller tuning, ¿vale? Y existen otra serie de métodos, como puede ser el método del análisis de Fourier, que se utiliza para modelos no paramétricos, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues ustedes pueden ver, ¿listo? Entonces se puede utilizar procesos lineales, ¿bien? Si se mete ruido, pues el proceso puede llegar a ser muy demorado, ¿listo? Acepta tanto procesamiento en línea como procesamiento fuera de línea, por ende puede aceptar también procesamiento en lotes, o puede aceptar procesamiento serial, procesamiento en sitio, ¿listo? Procesamiento pues inmediato, ¿vale? No se utiliza o no sirve el método de análisis de Fourier, no sirve para sistemas variantes en el tiempo. Sí se puede utilizar para sistemas de múltiple entrada, múltiple salida, y la fidelidad de los resultados en dependencia de cómo se implemente el método de análisis de Fourier, pues es aceptable. ¿Listo? ¿En dónde se utiliza? Para la validación teórica de modelos ajustados o derivados. Normalmente lo traducimos como ajustado, ¿no? Validación teórica de los modelos ajustados o modelos propuestos, ¿vale? Mirar qué tanto se aproxima el modelo directamente al proceso que estamos instrumentando en ese momento y al cual estamos haciendo identificación de parámetros. ¿Ven? Bien, aparecen otros métodos como es el método de la medición de la respuesta frecuencial o de frecuencias, ¿listo? Tiene también sus características, pero hay algo importante, mírenlo, y es que la fidelidad del modelo para el método de respuesta frecuencial es bastante buena. O sea, es muy buena, o sea, la respuesta que podemos obtener, sobre todo que es un método aplicable para sistemas no paramétricos, para sistemas de identificación no paramétrica, pues es bastante bueno y es muy utilizado, por cierto. Sobre todo porque también es muy utilizado o es aplicable a sistemas de tipo MIMO, sistemas de múltiple entrada, múltiple salida, ¿vale? ¿En qué se utiliza? Igualmente, se utiliza para validar, para definir, para encontrar si realmente un modelo es bueno o no,
y cuando se encuentra pues se valida el modelo, ¿listo? Y sirve para hacer diseño de controladores clásicos o de controladores lineales, ¿listo? El método de correlación, de análisis por correlación o de análisis de correlación, ¿cierto? Se utiliza para sistemas no paramétricos, también tiene aquí sus aplicaciones, entrega una fidelidad muy buena, pero tiene una ventaja con respecto a los tres anteriores, y es que si nos fijamos, se puede utilizar este método de análisis de correlación en sistemas variantes en el tiempo, es decir, sistemas que tienen comportamientos dependientes, ¿cierto?, de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces es bastante bueno, pero es mucho más complejo de implementar, ¿ok? Tiene una fidelidad buena, no tan buena, tan excelente, como la de la medición de la respuesta frecuencial, pero es muy buena comparada con otros métodos como análisis de Fourier y determinación de valores característicos, ¿no? ¿En qué se utiliza el método de análisis de correlación? En determinar cómo se relacionan las señales en los sistemas MIMO o en los sistemas ISO, no hay problema, o SIMO o MISO, y también permite determinar retardos de tiempo en el comportamiento de los sistemas, ¿vale? El método de ajuste de modelo, que es análogo, es parecido, es similar al método de estimación de parámetros, se utiliza para sistemas paramétricos con ecuaciones conocidas. Entonces, ¿para qué se ajusta un modelo? Porque como hemos propuesto un modelo aproximado a mi proceso, pues nosotros lo que vamos a hacer es encontrar unos parámetros que puedan aproximar el comportamiento del modelo lo mejor posible al comportamiento del proceso. Por eso se denomina también de estimación de parámetros. Porque lo que hacemos directamente es ver los parámetros en un rango y escoger los valores adecuados. ¿Listo? Para que ese parámetro haga que el modelo se ajuste. Miren que lo que voy a hacer es ajustar el modelo al proceso, no al revés. No voy a ajustar el proceso al modelo, voy a ajustar el modelo al proceso. ¿Listo? Y miren pues que ellos se diferencian en algunos elementos. Por ejemplo, ¿sí?, que en el caso del modelo, del ajuste de modelos, miren que el ruido como tal pues bueno, puede llegar a ser aceptable en cierto sentido. Y el ruido, la relación señal-ruido, no es muy aceptable en el método de parámetros, ¿no?, de estimación de parámetros. Otro elemento diferenciador entre ellos dos está en el hecho de que el ajuste de modelo no acepta procesamiento en lotes. Obvio que no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque si estoy ajustando los parámetros, necesito que el proceso se esté ejecutando para que los datos sean casi que, podemos decir, que se adquieran de una manera rápida y pueda empezar a crear ese ajuste de cada uno de los parámetros, ¿no? Bien, mientras que en la estimación de parámetros sí se acepta el procesamiento en lotes, porque como se están estimando, no se están adquiriendo inmediatamente, pues esto puede llevarnos directamente a un postproceso de la obtención o para la obtención de estos parámetros, ¿no? Otro elemento diferenciador está en el hecho de que en el caso del ajuste de modelos no se puede utilizar para sistemas MIMO, mientras que el de estimación de parámetros sí se puede utilizar para sistemas MIMO. La fidelidad del modelo que se obtiene en el ajuste de modelo pues es promedio, mientras que en el de estimación de parámetros es bueno. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿O alguien estornudó? ¿Alguien dijo algo? ¿Perdón? Abren el micrófono y no les entiendo. ¿Me están escuchando o se está cortando la señal o algo pasó? Hola, hola. Sí, se está escuchando. Qué pena con ustedes, estoy mirando, pero me acordé que ustedes no tienen grupo de WhatsApp. Pensé que eran ustedes los que me estaban escribiendo. Vale. Y bueno, ahí aparece, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ajuste de modelos, pues se utiliza para la parametrización de los modelos o para obtener los parámetros del modelo. Es decir, obtener todos estos valores o variables que se necesitan en la ecuación para que el modelo, pues, funcione igual que el proceso, ¿no? Y en el caso de la estimación de parámetros, pues se utiliza ¿para qué? Para hacer el diseño de controladores adaptativos, controladores en donde los parámetros pueden cambiar, no son fijos. Bien, se puede utilizar ¿para qué más? Para la implementación de controladores adaptativos y se puede utilizar para la detección de fallas en procesos, ¿vale? Y la tabla continúa acá. Pues aparece, por ejemplo, el método de optimización iterativa, que es un método que tiene que obligatoriamente manejarse desde el punto de vista de modelos paramétricos. ¿Listo? Es un método, el método iterativo, pues necesita que constantemente se estén tomando los datos y se estén refrescando y se estén metiendo dentro de algoritmos iterativos, pues, sumatorias, algoritmos que son cíclicos. Por lo tanto, el procesamiento online no se puede dar.
porque los datos tienen que estar ciclando constantemente, entonces no los puedo estar refrescando a cada rato, tienen que ser siempre los mismos datos y ellos tienen que volver a entrar dentro de un algoritmo cíclico, ¿no? Entonces por eso el procesamiento en línea no se da, ¿cierto? Y por lo tanto sí se da más aplicado hacia el procesamiento fuera de línea, por lo tanto también utiliza el concepto de los datos en lotes de batch, ¿listo? No se puede utilizar en sistemas variantes en el tiempo porque pues como son datos guardados no sabemos si el proceso ha cambiado o no, estamos asumiendo que el sistema es invariante, se puede utilizar en sistemas MIMO y miren que queda algo bien interesante, que el sistema de optimización o el método de optimización iterativa para sistemas fuera de línea o para modelos fuera de línea, cálculo de modelos fuera de línea, puede llegar a ser malísimo, o sea, podemos encontrar unas respuestas horribles, inmundas, ¿listo? Hasta encontrar unos modelos extremadamente buenos, ¿ok? O sea, ahí tenemos el riesgo de encontrar modelos y eso quiere decir que este método iterativo pues puede llegar a ser bastante largo, bastante dispendioso. Y una de las cosas que quiero que se fijen es dentro del bloque, dentro de la cajita. Si ustedes se dan cuenta dice x punto es igual a f de x, u, y es igual a g de x. Está hablando de la representación en espacio de estados. Por lo tanto, como no está hablando de funciones de transferencia en Laplace, ni funciones de transferencia Fourier, ni está hablando de ecuaciones diferenciales, quiere decir que la representación en espacio de estados es aceptable y se usa normalmente en sistemas MIMO. Por eso es que ustedes observan ahí que aparecen los sistemas MIMO como aplicables. La pregunta del millón es, profe, ¿lo podemos hacer en sistemas de una sola entrada, una sola salida? Pues sí, también funciona. Funciona bastante bien, por cierto. Bien, en sistemas MIMO pues no se sabe. Toca esperar a mirar a ver cómo es el resultado, qué respuesta obtenemos y si esa respuesta se aparece, la respuesta del modelo se parece muchísimo a la respuesta del proceso, entonces podemos decir que es bueno. Si no, pues descartado totalmente y cambia de modelo, ¿vale? ¿En dónde se aplica? ¿Cuáles son los elementos de aplicación o el alcance de la aplicación? Directamente sirve para hacer controladores, diseño de controladores no lineales, detección de fallas en procesos, ¿cierto? Y parametrización o encontrar los parámetros de los modelos para ajustarlos. ¿Ven? Existe el de filtro de Kalman extendido, que también es paramétrico, ¿cierto? También es para un sistema MIMO. Y si ustedes observan, pues tiene ciertos elementos. Miren que casi todo se cumple, ¿no? O sea, acepta señal a ruido, se utiliza para procesos en línea, fuera de línea, puede utilizar datos en lote o puede utilizar datos seriales. Bueno, hay una cosa es que dentro de los datos seriales hay una dependencia, ¿no? Y eso depende del procesador. Si el procesador es rápido, pues entonces podemos obtener prácticamente la aplicación a proceso en tiempo real. Si el procesador es lento, pues tenemos ahí una dependencia, ¿no? O sea, eso es dependiente. Eso por eso está entre paréntesis ese chulito, ¿no? Se utilizan sistemas variantes en el tiempo, funciona muy bien, el sistema MIMO y la fidelidad pues es aceptable, ¿no? Es buena. No muy buena, pero es aceptable, ¿vale? ¿Para qué se utilizan? Para la estimación de parámetros, ¿cierto? Y la combinación de estados, es decir, definir, por ejemplo, o estados combinados significa cuando la representación de un estado identifica dos o más parámetros. Eso es lo que significa, ¿listo? Y bueno, se utiliza directamente para cantidades intermedias no medibles. O sea, cuando parte de los datos, parte de los parámetros del sistema se calculan o se obtienen directamente de los datos y otra parte es, digamos, un valor que uno puede definir para medir o para definir si existe como tal de pronto una aproximación adecuada. Especifico. Hay parámetros, un parámetro lo puedo llamar, por ejemplo, el parámetro h. Lo voy a llamar h dentro de mi ecuación. Y ese parámetro h recibe datos de un sensor de flujo. Entonces, ¿qué ocurre? El sensor de flujo empieza a obtener datos, esos datos se traen, se crea un algoritmo para identificar cuál es el patrón, ¿cierto? Cómo más o menos se está comportando el flujo, y con ese patrón, con ese comportamiento, yo reemplazo h, ¿vale? Reemplazo la h que acabo de proponer en mi ecuación, ¿ok? ¿Qué pasa? Que para determinados funcionamientos de este sistema es posible que h no necesite realmente obtenerla de los datos, sino que yo la pueda fijar. Entonces, a veces yo puedo, por ejemplo, fijar algunos valores y después esos valores ajustarlos un poco por encima o por debajo con los datos obtenidos directamente de los sistemas sensóricos. Eso es lo que significa cantidades intermedias de mediciones no hechas o de sistemas no medibles o de elementos no medibles, ¿no? Y bueno, también se utiliza para la estimación de los estados en sistemas no lineales. Más adelante veremos lo que es un estado. ¿Ven? El método de subespacio que se utiliza para, mírenlo, también una representación en espacio de estados paramétrica, ¿listo? Es buena, se utiliza para análisis de modo, análisis modal, es un análisis estadístico. ¿Bien? Y por último, el de las famosas redes neuronales,
en donde se utiliza para datos paramétricos. Miren la señal de entrada que les comentaba ahorita. Miren que por ejemplo, en el caso de las redes neuronales, no se utilizan señales rampa, no se utilizan señales escalones puras, no se utilizan señales impulso, sino que ustedes se dan cuenta, se utilizan señales randómicas. Esa es la forma de una señal randómica o una señal aleatoria. ¿Listo? Son escalones, son pulsos en donde se cambian las amplitudes, se cambia como tal lo que son las polaridades y pueden llegar a cambiar también obviamente los tiempos, ¿bien? Pero esos cambian es en función a la determinación de un string, ¿listo? Randómico o de lo que sería un vector que cambia, ¿listo? Pero que cambia aleatoriamente, no tiene un patrón definido, eso es lo que significa, ¿vale? Y miren que este se utiliza ¿para qué? Para el diseño de controladores no lineales, ¿cierto? Para detección de fallas en procesos, ¿cierto? Y para el modelado, ¿listo? Cuando no se conocen realmente o se tiene poco conocimiento, ¿cierto? De lo que sería la ecuación. Aquí es bien interesante, las redes neuronales son interesantes en el sentido de que no necesariamente debemos tener una ecuación, ¿listo? Sino que nosotros podemos crear las neuronas, podemos crear las capas de neuronas, ¿cierto? Alimentarla con los datos y hacer que las neuronas aprendan, hacer que la red neuronal aprenda de los datos y él trate él mismo de encontrar una especie de modelo o una especie de ajuste de patrones a medida que él va aprendiendo. Pero nosotros tenemos que evaluar si este aprendizaje se está dando o no se está dando en función a los datos. Entonces ahí, para los que ya vieron redes neuronales, los que no, ojalá la vean, es bien interesante. Cuando vemos control por red neuronal, nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos que mirar unos factores, ¿cierto? De calidad. Son varios factores de calidad que nos definen si, por ejemplo, los datos que tuvimos, ¿cierto? Fueron los adecuados para, por ejemplo, prueba y cuáles se utilizaron para, por ejemplo, lo que fue clasificación, ¿no? O sea, ahí hay unos datos. Los datos tienen que dividirse de tal manera que unos sirven para el entrenamiento y otros sirven como elementos de prueba, ¿no? Entonces ahí hay unos conceptos bien interesantes para determinar si el aprendizaje se está dando o no se está dando y si el modelo está aprendiendo, entonces cómo podemos llevarlo directamente al mejor de los modelos en función al aprendizaje de la red, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de los modelos? O sea, ¿para qué sirve modelar? O sea, ¿cuál es la idea de estar modelando? Primero, tenemos mayor conocimiento de cómo es que se debe comportar un proceso. Cómo un proceso térmico se debe comportar cuando yo abro la puerta. Entonces yo tengo un horno y abro la puerta, entonces ¿qué puedo esperar de abrir la puerta o de generar una fuga directamente en un sistema térmico? ¿Listo? ¿Cómo de pronto una perturbación electromagnética afectaría un circuito amplificador o un circuito de filtro? ¿De qué manera nosotros podríamos más adelante tratar de controlar el desborde que se genera en un sistema hidráulico? ¿Cómo nosotros podríamos hacer que un sistema basado en, por ejemplo, flujo de gas, ¿cierto?, tenga el comportamiento adecuado en presión o en flujo para inyectárselo a una persona porque estamos haciendo un respirador artificial? O sea, ¿qué es lo que sirve? ¿Para qué sirve realmente el modelo? Porque nos sirve a priori para conocer esos estados que probablemente en un modelo real no conozcamos si está ya implementado, o cuando vamos a diseñar el controlador, tener en cuenta en caso de que se lleguen a presentar. ¿Qué debemos tener en cuenta para que en caso de que se presente nosotros podamos tomar, o nuestro controlador tome las acciones correctivas debidas? ¿Ok? Modelar nos permite conocer de antemano cómo se van a comportar los modelos y de qué manera esos modelos, ¿cierto?, nos van a entregar información suficiente para ser los controladores más adelante en las implementaciones. Nos permite validar los modelos teóricos. Entonces, ¿qué significa? Desde el punto de vista práctico, yo cojo un modelo, lo opero, ¿cierto?, pero técnicamente no sé si realmente es lo que debería salir. O sea, no sé si lo que yo estoy obteniendo en una simulación es real o no. Yo puedo interpretarlo, ¿sí? Espero que eso es lo que pase, pero cuando yo aplique una perturbación, cuando aparezca un ruido, ¿qué debo esperar? ¿Cómo el modelo realmente actúa? Eso lo puedo dar inmediatamente en la validación del modelo. Hay un modelo propuesto, pero tengo directamente cómo comprobar que ese modelo si es bueno o es malo, ¿sí? O es un modelo que tiene que de pronto ajustarse un poquito más, ¿vale? Nos permite sintonizar controladores. ¿Qué significa sintonizar los parámetros de controladores? Un controlador debe tomar decisiones. Un controlador como tal se basa en que aparezcan señales de error. Por lo tanto, la idea básica es determinar cómo se debe comportar el controlador, qué tiene que hacer el controlador cuando empiecen a aparecer esas señales de error. Y obviamente ajustarlas de la mejor forma para que cuando las señales de error se presenten, el controlador haga su proceso de una manera adecuada y lo más óptimo posible, ¿vale?
Nos sirve igualmente para la implementación de algoritmos de control adaptativo. Cuando hablamos de control adaptativo, hablamos de esos controladores en donde los parámetros pueden cambiar. Si las características del medio cambian, es decir, si los fenómenos externos cambian, si aparecen perturbaciones que no se pueden eliminar, que no se pueden filtrar, si las señales de entrada cambian constantemente, entonces el control debe adaptarse a las nuevas condiciones de los sistemas. ¿Para qué? Para mantener el control óptimo del sistema, ¿vale? Y poder hacer supervisión de procesos y detección de fallas. Supervisión de procesos es, oiga, si el modelo está corriendo, que esté constantemente comparando lo que dé el modelo con respecto a lo que dé el proceso, de tal manera que en el momento en que el modelo y el proceso no se parezcan, las respuestas de los mismos no se parezcan, pues vamos a determinar la falla, el tipo de falla y el tipo de correctivo que debemos aplicar a la falla, ¿no? Y pronóstico de señales es para saber qué va a ocurrir cuando en un sistema, que lo que necesito de ese sistema es obtener unas señales específicas para determinada aplicación, para determinado proceso, cómo yo puedo determinar qué voy a obtener cuando estas señales son modificadas por X o Y motivo, de pronto por una variación dentro del modelo, una variación en su entorno. ¿Listo? Bien, ya que aparecen dos formas en que nosotros podemos, ¿cierto? Digamos, operar los modelos directamente, ¿no? De acuerdo a la clasificación de los modelos, de una manera muy general, podemos decir que los modelos pueden ser de tipo físico, o sea, modelos reales, ¿cierto? Modelos en forma de una planta, de un prototipo, o el modelo real del sistema, o podemos tener los modelos abstractos, que pues son modelos mentales, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa clasificación, podemos mirar qué tipo de elementos podemos encontrar y cómo podemos encontrar representaciones para los mismos. Partamos del hecho que tenemos un modelo y miremos el modelo físico. Entonces, para los modelos físicos que están hacia la izquierda, podemos observar que los modelos físicos se pueden clasificar en dos tipos. Uno es el prototipo o simplemente el modelo a escala, tener un modelo a escala, y el otro es tener el modelo real, ya implementado, el modelo físico como es. ¿Listo? Cuando yo tengo el modelo reducido o el modelo a escala, yo puedo tener modelos de tipo estático o modelos de tipo dinámico, es decir, modelos que tienen un comportamiento fijo o un comportamiento que se puede determinar en el tiempo, o modelos que pueden tener variaciones en función a las características del mismo. Por ejemplo, hay modelos en donde no se les puede aplicar o no se les debe aplicar perturbaciones. Esos son modelos estáticos. Los modelos dinámicos, por ejemplo, aceptan perturbaciones porque las perturbaciones hacen que cambie la respuesta del sistema y deba tomar medidas con respecto a esos cambios, ¿no? Cuando, por ejemplo, se presentan inestabilidades. Miremos que cuando yo tengo un modelo físico, pues estamos hablando que ya sea el modelo real o el prototipo, necesitamos identificación del sistema, necesitamos instrumentación para poder obtener los datos y crear los modelos. Vámonos por el lado derecho. Los modelos abstractos. Los modelos abstractos o mentales se pueden dividir en tres elementos. Lo primero, modelos de orden matemático, es decir, ecuaciones o sistemas matemáticos, lógico-matemáticos, que nos permitan su operación utilizando pues, las leyes matemáticas, los recursos matemáticos, ¿no? Y bueno, computacionales también. Podemos tener los modelos descriptivos. ¿Qué significa? Modelos en donde no hay cantidades numéricas o cantidades en forma de variable, sino que se utilizan más como expresiones, como de pronto un lenguaje un poco más natural, la lógica. ¿Listo? Y podemos tener los modelos en redes neuronales artificiales. Eso es lo que significa ANN, Artificial Neural Network. ¿Bien? Entonces, bien, ¿qué pasa cuando tenemos los modelos matemáticos? Miremos la cantidad de cosas que podemos hacer cuando tenemos un modelo matemático. Lo primero, el modelo matemático se puede presentar de tres formas. Primero, que se presente como modelos discretos. Si se presenta como modelos discretos, pues hay una matemática discreta para manejar ahí. Por ejemplo, el caso de la transformada Z. ¿Listo? Cuando se presenta el modelo de forma continua o se crean modelos en tiempo continuo, yo puedo tener dos tipos de representación. Representar el modelo en el dominio del tiempo, en forma de ecuaciones diferenciales, o representarlo en el dominio de la frecuencia, en forma de transformadas de Laplace o de Fourier. ¿Listo? En los modelos en el dominio del tiempo, yo puedo obtener dos tipos de representación. Los modelos que se representan como ecuaciones diferenciales ordinarias, ODE en inglés, o los modelos que se representan como ecuaciones diferenciales parciales, PDE. ¿Listo? Y los modelos ordinarios, los de ecuaciones diferenciales ordinarias, pueden tener características de modelo no lineal o características de modelo lineal. ¿Listo? Pero una tercera representación matemática, que se sale de lo discreto y lo continuo, son dos tipos de modelos interesantes, que son los modelos determinísticos y los modelos estocásticos. ¿Eso qué significa? Los modelos determinísticos matemáticos son aquellos que se pueden representar con ecuaciones ya definidas para el modelo, ¿sí? Y los estocásticos son los que se representan a partir de un análisis probabilístico de
de los datos no, de las ecuaciones. Mejor dicho, los modelos estocásticos se basan directamente en la aplicación de funciones de distribución de probabilidad. Trabajan probabilidades. ¿Listo? Cuando el modelo abstracto se pone o se define como un modelo descriptivo, como su nombre lo indica, se describe, son cualidades, no cantidades como los modelos matemáticos. Entonces, al utilizar cualidades, nosotros podemos tener dos referencias, ¿no? Que el modelo descriptivo se puede dar en forma de frases, ahí dice English, porque el libro viene del inglés, pero que se puede dar en forma de frases, es decir, que se puede dar en forma de lenguaje, es lo que significa English paragraph. ¿Listo? Entonces, cuando el modelo descriptivo se da en forma de lenguaje, pues estamos utilizando ¿qué? Estamos utilizando el lenguaje formal para describir algo. Un carro tiene color rojo, tiene 4 llantas, las llantas son negras, los rines son grises, el carro tiene dos asientos, el manubrio es de tal forma, el carro como tal tiene un motor de tal característica. Eso es describir de una manera lingüística, utilizando el lenguaje. ¿Listo? Pero la otra forma también es utilizando la lógica formal. Entonces podemos tener los modelos lógicos descriptivos. Esos modelos lógicos descriptivos se pueden dividir en dos. Los modelos basados en lógica difusa y los modelos basados en lógica formal o en lógica rígida. Crisp and fuzzy. Los crisp, como tal, están definidos por cualidades que son únicas, innatas directamente en un modelo. ¿Listo? Mientras que los modelos difusos, ellos no tienen un valor certero y por lo tanto tienen características de falsedad-verdad, es decir, son características de valores intermedios entre 0 y 1, entre 0 y el 100%, valores indeterminados. Y por último tenemos los modelos abstractos en forma de red neuronal. Podemos observar en la parte derecha pues una gráfica que nos representa lo que es el grado de complejidad de un modelo versus la precisión que se obtiene al aplicar alguno de los recursos que se dan ahí. En este caso, para los sistemas de baja complejidad, los modelos matemáticos pueden darnos una gran precisión. ¿Listo? O sea, pueden ir desde precisiones muy bajas hasta precisiones altas para modelos de baja complejidad. Entonces, en modelos de baja complejidad, los modelos matemáticos son adecuados. ¿Listo? Si la complejidad aumenta, bien, para aumentar la precisión de un modelo, lo ideal es utilizar redes neuronales artificiales. Bien, y tienen, pues, obviamente, una precisión a medida que la complejidad aumenta, pues la precisión va aumentando bastante, ¿no? Recuerden que accuracy se puede traducir como precisión o exactitud, pero para el caso aquí de hacer una comparación entre aplicación de modelos, se traduce como precisión, ¿ok? Esto es para los de instrumentación que vieron esta mañana que accuracy era exactitud para el caso instrumental, ¿no? Bien, y para modelos extremadamente complejos, ¿cierto? En donde la precisión puede ser media, una precisión más o menos buena, los modelos difusos, lógico-difusos, ¿sí? Los modelos difusos son bastante aplicados. Miren que partimos de que la complejidad de los sistemas utiliza sistemas matemáticos o modelos matemáticos en un principio. Cuando la complejidad aumenta podemos pasar directamente a los modelos de redes neuronales, pero cuando ya la complejidad es demasiado alta y no se puede ni describir por modelos de red neuronal ni por modelo matemático, lo ideal es utilizar modelos lingüísticos, en donde los modelos lingüísticos tienen su representación en los modelos difusos. ¿Listo? Bien. Ok. Estas son dos formas de poder atacar el proceso de modelado. ¿Listo? Existen dos maneras, bueno, no son las únicas realmente, o sea, existen muchas formas, pero estas son las dos formas, digamos, básicas o fundamentales que uno aprende al principio para aprender a modelar. Lo primero, vamos a ver el caso A. En el caso A tenemos un sistema que queremos modelar. Ese sistema entrega dos elementos importantes. En el sistema debemos tener definido un propósito, un purpose. ¿Listo? El sistema define un propósito, un objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer con ese sistema? Y el sistema nos entrega los famosos boundaries. Recuerden que los boundaries son las fronteras, ¿no? O sea, nos definen, el sistema tiene que tener definido y nos dice cuáles elementos pertenecen y cuáles no al sistema. Entonces, tenemos un sistema que nos entrega la finalidad del sistema, qué es lo que se quiere hacer con el sistema, y tenemos cuáles son sus limitantes y cuáles son los elementos que la componen o no la componen, ¿vale? Los elementos que la componen. ¿Bien? Si a esos dos elementos, es decir, si a esos límites o a esas fronteras, y a esa definición de los propósitos o los objetivos que se quieren lograr con el sistema, le sumamos tres elementos adicionales, y es que, ¿cómo vamos a medir el rendimiento del sistema o el rendimiento del modelo? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para al final describir y hacer un análisis sobre el modelo y decir que ese es el modelo más aceptable?
si también definimos un nivel de detalle de cómo queremos el modelo. Queremos un modelo muy complejo, queremos un modelo medianamente complejo, queremos un modelo en donde se utilicen múltiples variables, pocas variables, una variable, ¿cierto? Si definimos ese nivel de detalle y adicional a eso definimos o encontramos o seleccionamos algunas alternativas para diseñar ese modelo, entonces esos elementos alimentan al modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cierto? ¿Cuáles son los propósitos del modelo? ¿Cuál es el nivel del detalle que quiero en el modelo? ¿Cuáles son los elementos que lo componen o lo tendría que componer? ¿Cierto? ¿Y cuáles son alternativas de diseño? Yo puedo componer el modelo. Teniendo en cuenta esos elementos, hago mi modelo, evalúo mi modelo, hago un assessment del modelo y si ese es adecuado, si la evaluación del modelo es adecuada, hago la implementación. ¿Listo? Y así es como se haría de una manera paralela. ¿Bien? Es decir, obteniendo múltiples elementos para conformar el modelo. El caso B es una manera un poco más secuencial, un poquito más algorítmica y de por sí es un poquito más parecida a un flujo de señal. ¿Qué debemos tener? Lo primero, vamos a tener un sistema que se basa directamente en un problema del mundo real. ¿Listo? Y vamos a definir unas metas, vamos a definir algo, unos objetivos específicos sobre ese problema del mundo que queremos solucionar. ¿Listo? Una vez que tengo esos dos elementos, inmediatamente yo hago la identificación de lo que son los criterios de las fronteras o la frontera como tal del sistema. ¿Qué hago? Identifico qué elementos pertenecen realmente al sistema y cuáles no pertenecen. Recuerden, estamos definiendo un problema del mundo real. Por lo tanto, tengo que encontrar de esos problemas qué elementos son importantes tener en cuenta en el modelo y cuáles no son importantes tener en cuenta en el modelo. ¿Vale? Una vez que identifico qué elementos pertenecen a través de la identificación del límite o la frontera, entonces desarrollo mi modelo. Ya tengo todos los componentes, ya sé cuál es el problema, ya sé qué es lo que quiero, pues hago la implementación del modelo, ¿no? Desarrollo el modelo, ¿ok? Del desarrollo del modelo paso directamente a ¿qué? ¿Ya tengo el modelo implementado? No, tengo una propuesta de modelo, entonces paso directamente a la simulación del modelo para poder observarlo, poder analizar qué respuesta me entrega el modelo y si esta es adecuada a lo que yo conozco de ese problema del mundo real. ¿Bien? De la simulación obtengo directamente unos resultados que debo analizar. Analizo los resultados y miren que yo me paro mucho en esa parte de que, oiga, simulen pero analicen. ¿Sí o no? O sea, utilicen el software pero analicen porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, bien, de la simulación entramos directamente a analizar los resultados. De esos análisis debe resultar directamente la validación del modelo. Perdón. Siempre llevo casi 3 horas y media hablando. Entonces, bien, hago un análisis, obtengo unos resultados y de esos resultados del análisis hago la validación del modelo. Miro si el modelo sí es o no es, sirve, no sirve. Si el modelo me dio o no me dio el comportamiento que estaba esperando. ¿Qué pasa? Que si es adecuado, es decir, si el modelo es validado, entonces el modelo es válido y por lo tanto ya lo utilizo como un elemento para poder hacer un diseño posterior, para hacer la implementación si la necesito, para sustentarla en caso de que de pronto alguien quiera conocer el modelo y yo quiera de pronto mostrar mis resultados, etcétera, etcétera. Si el modelo no es adecuado, no me voy por la izquierda, entonces obligatoriamente debo hacer cambios. ¿Qué significa que no sea el adecuado? Significa que no es una muy buena aproximación al problema del mundo real. Entonces, ¿hacia dónde me devuelvo? Es posible que tenga que identificar que la validación del modelo no se dio porque tuvimos problemas en la simulación. Entonces, ¿qué voy? Me devuelvo primero hasta la simulación y verifico que la simulación esté correcta, que los parámetros hayan sido bien insertados, que se hayan puesto la cantidad de elementos que eran digamos, adecuados para la simulación, etc. Si la simulación no está fallando, está perfecta, entonces debo hacer cambios sobre el desarrollo del modelo. ¿Qué significa? La simulación está perfecta, pero resulta que el modelo no me aportó información suficiente. Por lo tanto, me devuelvo hasta arriba y vuelvo a desarrollar el modelo. Miro si en el desarrollo del modelo de pronto fue que tomé una variable y la cambié y no me di cuenta. De pronto es posible que la variable era no paramétrica y entonces cuando obtuve los parámetros resulta que los tomé mal. De pronto no tomé todos los datos sino tomé una porción y por eso es que no me está dando, ¿cierto? Miro en el desarrollo del modelo si de pronto yo utilicé las ecuaciones adecuadas, miro si de pronto las leyes las apliqué bien, etcétera, etcétera. Si veo que en el desarrollo del modelo yo hice todo correcto, utilicé todos los métodos correctos, hice todo bien, entonces obligatoriamente tengo que devolverme y mirar si tengo que hacer cambios de pronto en identificar esa frontera, es decir, en saber si tomé todos los elementos o componentes del sistema o me faltaron, o de pronto se me pasó la mano y puse demasiados y de pronto alguno de ellos me está dando un error. Y vuelvo y repito otra vez el ciclo hasta que obtenga la validación adecuada del modelo.
¿Listo? Miren que ese es un ciclo iterativo, mientras que el otro es un poco más paralelo, ¿no? Eso no es serial y el otro es una forma paralela, ¿no? Bueno, aquí llegamos a algunas formas de modelos que podemos encontrar. Recordemos que estamos hablando de modelos en general, ¿no? Entonces este cuadro me parece interesante porque los modelos, desde los ejemplos que se están dando acá, nos permiten definir ciertos elementos, como por ejemplo la capacidad descriptiva que puede llegar a tener el modelo, que también puede describir un modelo, una realidad, ¿no? Si existe ambigüedad cuando se presenta el modelo, cuando existe ambigüedad quiere decir que de pronto se puede presentar, por ejemplo, inducir al error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el modelo no está bien definido. La definición del modelo puede darnos a interpretaciones erróneas. Eso es la ambigüedad. ¿Listo? La capacidad de manipulación. Si este modelo permite como tal modificarse, para que al modificarse el modelo, aunque se modifique, de pronto no cambie mucho su estructura o su significado. La capacidad de implementación es qué tantos recursos yo puedo tener para poder implementar este tipo de modelos y cuál es la función primaria de este modelo. Entonces miren que aparecen varios elementos. El primero que dice English Text. Específicamente nos está diciendo texto hablado o texto escrito, lo que sea, pero un modelo puede ser simplemente el lenguaje, ¿no? Cuando yo utilizo para describir o modelar el lenguaje. ¿El otro cuál es? El otro son los diagramas de bloques y las gráficas o los dibujos. El otro corresponde directamente al grupo de cartas de flujo lógico, simplemente diagramas de flujo, ¿listo? Y tablas de decisión. El otro ejemplo de modelo pueden ser las curvas características o curvas, ¿cierto? Sobre un plano o sobre un plano cartesiano tridimensional, bidimensional, lo que sea. Tablas monográficas y el otro son los modelos matemáticos. Entonces, observen cómo es la capacidad de descripción. En texto, en el lenguaje, la capacidad de descripción es buena, claro, porque es que tenemos hartos recursos para poder utilizar, para poder hacer una descripción, ¿no? Para poder hacer un buen modelo. En el caso de los dibujos y diagramas de bloques, es bueno la capacidad de descripción, claro. Uno puede describir un bloque amplificador y simplemente poner un cubito y decir amplificador transistorizado y ya con eso se está diciendo mucha cosa, ¿vale? Mientras que la capacidad de descripción en diagramas de flujo, tablas de decisión, ¿cierto? Y en el caso de curvas características y tablas monográficas, pues es media, es una descripción aceptable, podemos ponerlo en ese sentido, ¿listo? ¿De qué dependemos? Dependemos directamente que se entregue más información o mucha información en cada uno de estos sistemas, ¿no? Yo puedo hacer en este momento una curva y preguntarles a ustedes a qué corresponde la curva, pero si no les doy a ustedes, por ejemplo, datos como cuáles son los ejes coordenados, cuál es el eje X, cuál es el eje Y, muy difícilmente ustedes podrán decirme a qué pertenece la curva. Pues miremos que la capacidad de descripción pues necesita que esté muy bien implementado como tal, ¿cierto? Digamos, datos adicionales que me permitan pues entender de qué se trata el sistema o la curva, ¿no? Y para la parte matemática, pobrecitas. Yo les puedo poner una ecuación diferencial en este momento y preguntarles a qué sistema mecánico corresponde. Pero si no les doy más datos, pues técnicamente dirán, no, pues yo tengo la ecuación, pero si usted no me dice qué es A1, qué es A2, qué es A3, a qué corresponde M, a qué corresponde H que aparecen en la ecuación, pues técnicamente no me sirve de nada la ecuación. La ecuación es una representación demasiado general, por lo tanto, describir un modelo único con un componente tan general como una ecuación general, pues va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, las ambigüedades. A nivel del lenguaje, nosotros podemos tener muchas ambigüedades, ¿no? Yo puedo utilizar palabras y puedo tener un recurso muy grande de palabras, pero si no sé implementarlas bien, no sé estructurarlas bien, es posible que el mensaje no se envíe bien y por lo tanto pueda tener o inducir al error, ¿no? En el caso de los diagramas, en el caso de los flujos, de las tablas de decisión, de las curvas y de los elementos matemáticos, nos damos cuenta que no hay ambigüedad. Si usted le dice 5 más 3, es 5 más 3, punto, no es más. Si ustedes le dicen que es x más y al cuadrado, todo al cuadrado, ¿cierto? Es un binomio al cuadrado, siempre será un binomio cuadrado. Si ustedes tienen una curva y la curva les dice curva del transistor, ¿cierto? O curva de comportamiento del transistor en emisor común, es la curva para ese transistor y punto. No sirve para otra cosa más, ¿cierto? Si yo les hago un dibujo de un carro, pues es un carro, no un avión. Entonces no hay ambigüedad en este tipo de modelo, ¿listo? Capacidad de manipulación, miren que la capacidad de manipular como tal el modelo y que no cambie de sentido en los diagramas, en el lenguaje y en las tablas de decisión y en los flujogramas, técnicamente no hay capacidad de manipulación. Si ustedes cogen un mamarracho, un dibujo, ¿cierto? Y lo cambian, le ponen orejas más largas, pues, por ejemplo, tienen un dibujo de una persona y le cambian y le quitan las orejas y le ponen unas orejas largas, técnicamente deja de ser una persona. ¿Sí? Porque con orejas largas, ¿cuándo han visto una persona con orejas largas? ¿Ven? En un texto en inglés, si yo les digo a ustedes, van a sacar 5 y después les digo simplemente, voy a agregar un no.
no van a sacar 5 en el examen, inmediatamente cambió el sentido completamente. Entonces la capacidad de manipulación es qué tanto yo puedo cambiar el modelo sin que se altere como tal su resultado o lo que quiero obligatoriamente de él. En el caso del inglés, bueno, del lenguaje, de los dibujos y de la lógica, no es tan manipulable. En el caso de las curvas sí, porque yo puedo una curva, por ejemplo, operarla utilizando, no sé, un método iterativo o utilizando, por ejemplo, un método de linealización. Y una curva la puedo convertir en una línea, claro, utilizando un recurso matemático. Por lo tanto, una tabla, un monográfica o tablas normales, cambiando unos datos, manipulando unos, sumándole a una columna un 2, quitándole un 3, en una curva, por ejemplo, determinando un punto de operación, observando sobre ese punto de operación o punto de trabajo, cuáles son los valores en el eje vertical y en el eje horizontal, toda esa vaina es manipulable. ¿Listo? Y en matemáticas, pues es excelente la manipulación, porque yo puedo tomar una ecuación, ¿cierto? Y definir que una ecuación de primer orden, ¿cierto? Tiene características de poder ser aplicable en sistemas eléctricos, en sistemas mecánicos, en sistemas hidráulicos. La ecuación es exactamente la misma para las tres, lo que cambia son las variables. Punto. ¿Ven? La capacidad de implementación, como ustedes la ven, en el lenguaje está limitada pues, directamente al léxico, a las palabras. En los dibujos y en los diagramas de flujo y en las tablas es buena la capacidad de implementación. Ustedes pueden crear diagramas súper grandes, dibujos súper complejos y siempre contendrán información adecuada. En las curvas no se presenta esa capacidad de implementación. Si yo tengo una curva de un transistor, es del transistor y no es de un tiristor, no puede serlo. ¿Listo? Y en la matemática es buena la capacidad de implementación. Claro, hay muchos recursos para poder implementar modelos. Bien, y ahí aparecen las funciones primarias, ¿no? En el lenguaje nos permite explicar descriptivamente y dar dirección o apuntar directamente hacia una idea, ¿no? Direccionar una idea. En los diagramas de bloques y en los dibujos nos son aplicados directamente hacia el diseño, hacia el ensamblaje o la implementación y la construcción de sistemas. Las tablas de decisión y lo que son las cartas de flujo, los flujogramas, ¿cierto? Se utilizan para programación, ¿sí? Programación de sistemas embebidos, de computadoras, etc. Las curvas y las tablas sirven para expresar relaciones entre variables, ¿ven? Y la matemática o las ecuaciones nos sirven para dar solución a problemas y optimizarlos. Y en la parte inferior pues aparece un ejemplo, ¿no? Está para el caso de texto en inglés, aquí está el caso de los gráficos, aquí está el caso de los flujogramas, aquí está el caso de las curvas, ¿cierto? Y aquí está el caso de las ecuaciones desordenadas que tiene ese tablero, ¿vale? Bien. Bueno, por último tenemos aquí algo bien importante, y este importante es en sentido estrictamente de la representación en diagrama de bloques. Recordemos que en señales y sistemas vamos a representar las señales y los sistemas de diferentes formas. Los sistemas los vamos a representar en forma de un rectángulo, en donde el rectángulo encierra como tal a los componentes del sistema. Las señales las vamos a representar como unas flechas, ¿cierto? Las vamos a representar como unos elementos que tienen dirección y que aparte de eso, ¿cierto? Son elementos que asocian a los componentes internos del sistema con el ambiente o entorno. Y esta es una forma de representación que se llama representación en bloques, ¿vale? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que para poder encontrar una relación o algo que me defina qué hacen los componentes dentro de un sistema, yo puedo encontrar una relación entre las entradas y las salidas. Claro, lo que hacen los componentes internos de un sistema es tomar las señales de entrada, modificarlas y entregar como respuesta una señal de salida. Si asumimos que las señales de entrada son X y las señales de salida son Y, entonces yo puedo encontrar una relación XY, ¿cierto? O YX que me defina lo que ocurre dentro de un sistema. Si estos sistemas ya están categorizados como sistemas mecánicos, hidráulicos, esotéricos, socioeconómicos, lo que sea, siempre nosotros vamos a tener una relación entrada-salida. Y ahí es donde ustedes pueden observar eso que se llama la relación complementaria de entrada-salida de los sistemas. Aquí hay ejemplos para sistemas físicos, ejemplos para sistemas conceptuales o mentales y ejemplo para, aunque no lo crean, sistemas esotéricos. ¿Ok? Miren que las variables de entrada X pueden llegar a ser definidas, por ejemplo, en el caso de sistemas físicos, para sistemas mecánicos. Una variable de entrada puede ser la velocidad. Si el sistema es lineal o angular, o sea, si es rotacional o traslacional, pues la velocidad puede llegar a ser una variable de entrada. ¿Qué obtenemos como variable de salida en un sistema mecánico? Perfectamente una fuerza o un torque. Fuerza para el caso de desplazamiento lineal, torque para el caso de desplazamiento angular, ¿no? Si el sistema es hidráulico, una variable de entrada puede ser la presión hidráulica, la presión de un fluido. ¿Listo? ¿Qué podríamos obtener como una relación de salida? Fácilmente, ¿cierto? La tasa de flujo
¿cierto? O la relación de flujo del líquido. ¿Qué estamos hablando? Flujo, por defecto. Estamos hablando directamente de flujo, o también en determinado caso también podríamos hablar de caudal. Entonces la presión puede ser la entrada de un sistema hidráulico y el flujo puede ser la salida. En un sistema eléctrico ustedes sí que lo conocen, ¿no? La variable de entrada en un sistema eléctrico es el voltaje siempre, porque es la variable independiente. ¿Listo? Mientras que la variable dependiente de un circuito siempre será la corriente. Entonces ya conocemos quién es la variable de entrada, quién es la variable de salida. ¿Vale? En los sistemas conceptuales ahí ponen dos ejemplos, como son el sistema de transporte. ¿Quién puede ser una variable de entrada a un sistema de transporte? A la representación en forma de modelo de un sistema de transporte, la densidad de tráfico, ¿no? La cantidad de tráfico que tengamos. ¿Cuál puede ser la variable de salida? ¿Cierto? El flujo del tráfico, ¿cierto? La tasa de cambio en el flujo del tráfico. Entonces, la variable es densidad, cantidad, mientras que la variable de salida termina siendo movimiento, ¿no? Flujo. En el caso de los sistemas económicos, observen, la variable de entrada puede ser el índice de precio, ¿cierto? La unidad de precio, el índice de precio al consumidor, por ejemplo, y la variable de salida puede ser, por ejemplo, la tasa de retorno de ganancias, low rate of goods. Bien. Entonces, en ese caso, claro, si yo tengo un elemento que es más caro, es posible que la tasa de ganancias, si vendo ese elemento caro en una población pobre, pues técnicamente me dé un retorno muy malo. Bien, entonces eso me permite asociar un modelo en donde yo puedo hacer un análisis sobre ese sistema de compra-venta, por ejemplo. Es un modelo conceptual, ¿vale? Propio de los seres humanos, que somos los que manejamos la economía. Y en los sistemas esotéricos, sistemas espirituales, se dan cuenta ustedes que podemos hacer un modelado aproximado interesante, en donde la variable de entrada puede ser el potencial, ¿cierto?, de la persona, y la variable de salida puede ser la corriente. Ahí esa corriente está interesante porque me dice que es la corriente, lo que pasa. ¿Listo? Entonces, si quieren que les explique este modelo espiritual, es sencillo. Si yo tengo buena energía y buen ánimo, es el potencial. Así me siento yo, ¿cierto? Esa es la energía almacenada en mí y esta energía es buena. Téngalo por seguro que todo lo que voy a hacer y todo lo que me va a ocurrir de aquí en adelante es bueno. Así de sencillo. Entonces, la energía potencial, la energía almacenada, la energía de la persona es la que puede llegar a convertirse en algo bueno o en algo malo, y eso se convierte en actos. Miren que ese modelo es rarófono, bastante raro, pero es un modelo que aplica, sobre todo para las personas que les gusta modelar sistemas esotéricos. ¿Vale? Entonces ese tipo de relaciones se condensa en diferentes formas, ¿no? Esas relaciones, si las asumimos que son de forma proporcional, llámese como se llame el par complementario que escojan, ya sea físico, conceptual, esotérico, socioeconómico, lo que sea, siempre van a tener las siguientes relaciones. Recuerden que across es la variable de entrada y through es la variable de salida. Pues, ¿cómo se puede observar la variable de entrada con respecto a la variable de salida? La variable de entrada para el primer caso termina siendo igual a la variable de salida multiplicada por algo que se conoce como impedancia. Impedancia es impedir. Por lo tanto, estamos hablando en cierto sentido de una forma, digamos, desde el punto de vista de los circuitos eléctricos, de la resistencia. La variable de entrada es igual a la variable de salida multiplicada por una impedancia. Mientras que, si lo vemos de la otra forma, si vamos a despejar o a relacionar o a definir la variable de salida, true variable, entonces nos damos cuenta de lo siguiente: la variable de salida es igual a la variable de entrada multiplicado por la admitancia. ¿Qué tanto admita, cierto, el sistema permitir que la variable de salida, que la variable de entrada fluya hacia la variable de salida? Y eso lo hemos trabajado en electrónica. Claro que sí, señoras y señores, señoras y señoritos y señoritas, ¿vale? Y es en el sentido de lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema, un circuito electrónico básico, entonces nosotros tenemos por aquí una fuente de alimentación, por aquí tenemos nuestro pequeño switch, ponemos el switch acá, venimos en este punto y ponemos un resistor. ¿Listo? Ahí disculpan los mamarrachos, pero lo estoy haciendo como a la carrera, ¿no? Entonces tengo aquí una tensión de entrada, aquí tengo nuestro interruptor para un tiempo t igual a 0, ¿listo? T igual a 0, y aquí tengo una resistencia R. Yo sé que si después del tiempo t igual a 0 el switch se cierra, entonces lo que yo voy a obtener directamente acá es una corriente, ¿no? ¿Qué relación nos entrega? Nos entrega la siguiente relación, que ya la conocemos todo el mundo, que es la famosa ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm nos dice simplemente que el voltaje, bueno, en este caso el voltaje lo tomé de otra forma, el voltaje lo tomé como E, el voltaje o tensión en el circuito termina siendo igual a la resistencia multiplicada por la corriente. ¿Listo? Nosotros acabamos de ver algo, y es que esta representación la podemos hacer en forma de un plano cartesiano. Entonces, teniendo en cuenta el plano cartesiano, nos dimos cuenta quién era la variable across en un circuito eléctrico. La variable across o de entrada es el voltaje. Por lo tanto, vamos a pintar a nuestro amiguito el voltaje acá. Acá tenemos directamente al voltaje. ¿Listo? Ay, perdón.
al voltaje, que lo representé con la E de tensión, ¿no? Y tenemos aquí como la variable dependiente a la corriente. ¿Qué expresamos directamente en esta relación? En esta relación corriente versus voltaje, lo que nosotros observamos directamente es un comportamiento lineal, porque la ecuación que ustedes tienen ahí es una ecuación lineal. ¿Listo? Además es lineal porque es una ecuación diferencial de orden cero, no hay derivadas, ustedes no la ven en ninguna parte. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo esta relación directamente, ¿no? Si nos damos cuenta, observamos la ecuación y la vamos a comparar aquí. Recordemos que para poder fabricar una línea, ¿listo? Nosotros para poder fabricar una línea tenemos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta nos dice lo siguiente: si la variable vertical es y y la variable en horizontal es x, el hacer una línea, ¿listo?, en este sistema nos dice que esta línea tiene la siguiente ecuación. La ecuación es simplemente y igual a m por x. En caso de que este pase por el origen, pues será m por x, porque el punto de corte pues no está, ¿no? Y igual a m por x, ¿vale? Si nosotros asociamos eso acá, observen cómo nos quedaría la ecuación acá. Aquí la ecuación al lado eléctrico, en la parte izquierda, sería la siguiente. La variable de salida I termina siendo igual a una pendiente M multiplicado por la variable en el eje horizontal, que es E. Si ustedes comparan esta ecuación que tienen acá, directamente la comparan con esta, ven algo raro. Y es lo siguiente, que esta M no puede ser R. Porque si ustedes se dan cuenta, la pendiente, para que se cumpla la condición de la ecuación de la recta, que I es igual a M por E, esta pendiente de esta recta no puede ser R, porque si fuese R nos daría la siguiente ecuación. Nos daría que I es igual a M por E. Perdón, a M no, dijimos que, supongamos que M es R, ¿no? Nos daría R por E. Y esta no es la ecuación de la ley de Ohm, esta no cumple. Por lo tanto, para que podamos ajustar esta ecuación de la gráfica a este sistema, nos damos cuenta de lo siguiente. Espérame 5. Si lo voy a llevar a este caso, para que esta ecuación se aplique, yo debería tener de esta forma representado. I debe ser igual a 1 sobre R multiplicado por E. Miren que lo que hice simplemente fue reemplazar la ecuación en verde hacia la ecuación en rojo. Pero miren que ahora la ecuación en rojo acomoda perfectamente a la ecuación en negro que está sobre la gráfica. ¿Listo? I igual a M por E es lo mismo que I igual a 1 sobre R por E. ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a la única conclusión de que M termina siendo igual a 1 sobre R. Si R es una resistencia, se opone, por lo tanto quiere decir que R termina siendo una impedancia en 100 positivo, o sea, impide. Se convierte en una impedancia. ¿Qué es 1 sobre R? Es el inverso de la resistencia. Entonces, 1 sobre R es una conductancia según la ley de Ohm. Conductancia. ¿Listo? Y una conductancia pues termina siendo un parámetro de admitirse, de admitancia, admite, permite, conduce. ¿Listo? Entonces observemos ahora nuestras dos ecuaciones. Pues observamos nuestras dos ecuaciones y nos damos cuenta de lo siguiente. Si tomamos E, que es la variable across, o variable de entrada, ¿cierto? Esta es igual a R multiplicada por I. Vemos que I es la variable true. A ver, ahí. Creo que este H, a ver, porque estoy escribiéndolo mal. Este H, R, O, U, G, H, es la variable true, variable de salida. Por defecto, ¿qué tiene que ser? Como su nombre lo indica, la resistencia es una impedancia. Entonces, esta sería la variable impedance. ¿Listo? Entonces, across es igual a impedance por true. Y tomando la ecuación roja, nos damos cuenta que en la ecuación roja, I termina siendo igual a 1 sobre R multiplicado por E. ¿Quién es I? I es la variable true, la variable de salida. ¿Cierto? E termina siendo nuestra famosa variable de entrada, es decir, nuestra variable across. Y por lo tanto, 1 sobre R termina siendo nuestra variable admittance. ¿Listo? Y lo que tenemos aquí está aplicándose completamente a lo que tenemos aquí. ¿Listo?
esta forma de ver directamente las ecuaciones y las relaciones entre variables. ¿Ok? Bueno, ya nos queda poquitín. Realmente nos queda solamente esta diapositiva. Y en esta diapositiva es para decirle lo siguiente, ¿vale? Ojo a esto. En todo sistema físico, que es lo que vamos a empezar a modelar a partir de la próxima semana, como les había prometido, siempre van a existir los componentes. Miremos que la relación entrada-salida lo que nos define es el comportamiento de todos los componentes que están dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro modelo. Encontrar esa relación salida-entrada, ¿ven? Es lo que nos va a definir qué hay dentro. Pero cuando nosotros medimos la salida, cuando nosotros observamos una salida y la comparamos con respecto a una entrada aplicada en un sistema, podemos encontrar unas diferencias. La gracia de que aparezcan esas diferencias es que el sistema tenga unos componentes específicos y esos componentes se clasifican como ustedes observan ahí en rojo. ¿Bien? Existen los componentes de tipo A, en donde estos componentes son elementos que disipan energía. Si hablamos directamente de que las señales son energía en los sistemas físicos, entonces los componentes tipo A, ¿cierto? O componentes disipadores son aquellos que disipan energía en los sistemas. ¿Listo? Y cuando un sistema o un modelo está compuesto solo por componentes de tipo A, su ecuación característica es una ecuación algebraica. ¿Listo? Interesantísimo, ¿no? Porque la ley de Ohm que vimos ahorita, el resistor es un elemento disipador de energía. Por lo tanto, vamos a tener ecuaciones algebraicas y no vamos a tener ecuaciones diferenciales. ¿Ven? O sea, no se van a ver las ecuaciones diferenciales. En los sistemas de componentes tipo B se denominan aquellos en donde tenemos elementos de retardo. Elementos que retardan la señal de entrada con respecto a la señal de salida. Para el caso de los circuitos eléctricos, el elemento de retardo es el inductor, así como el elemento de disipación es el resistor, el inductor será el componente de retardo. Por lo tanto, va a generar, como su nombre lo indica, retardos en la señal de salida con respecto a la aplicación de la señal de entrada. Y ahí vamos a observarlos directamente en esos modelos, ¿no? Cuando un sistema tiene componentes de tipo C, los componentes C se denominan componentes acumuladores. Y en los circuitos eléctricos son los elementos capacitivos, es decir, los condensadores. ¿Listo? Y por último, los elementos tipo D son aquellos que se presentan en los sistemas en donde existe una capacidad de poder generar, ¿cierto? O entregar energía en sí mismos. Entonces, a esos se les llaman componentes de tipo driver o componentes que tienen fuentes de energía o que son capaces de generar su propia energía. Entonces, vamos a tener una clasificación y esa clasificación de los componentes nos va a determinar que las combinaciones posibles entre componentes tipo A, B, C y o D, ¿cierto? Nos den directamente comportamientos diferentes. O sea, nos empiezan a aparecer comportamientos definidos por la cantidad de componentes que tengamos. En un componente o en un sistema con componentes tipo A y tipo C, lo más seguro es que voy a obtener a la entrada, al utilizar una entrada de escalón unitario o escalón, voy a obtener una salida, un escalón deforme. Téngalo por seguro que lo voy a obtener. Si yo combino un componente tipo A con un componente tipo B, seguramente la aplicación de una rampa me va a dar una rampa con algún tipo de deformidad, algo le va a pasar a la salida. Si yo combino sistemas en donde utilice componentes tipo A, tipo B y tipo C, téngalo por seguro que es posible que no haya una única respuesta, sino que hayan 3 tipos de respuesta, dependiendo de cuál es el aporte de los elementos disipadores, cuál es el aporte de los elementos de retardo y cuál es el aporte de los elementos acumuladores. Entonces seguramente el comportamiento será muy distinto. A 3 componentes, lo más seguro es que nos van a aparecer 3 tipos de respuestas. ¿Listo? Y eso lo veremos la próxima semana. ¿Ok? En la parte de abajo aparecen unos ejemplos de cuáles son los elementos disipadores, retardadores y acumuladores y obviamente las fuentes. Bien, para sistemas eléctricos, sistemas mecánicos de tipo traslacional, sistemas mecánicos de tipo rotacional, sistemas hidráulicos como ejemplo, ¿no? Los térmicos también tendrían, bueno, en los térmicos no hay sistemas de retardo, no hay el concepto del inductor. Hay acumuladores y hay disipadores, pero no hay retardadores en los sistemas térmicos. ¿Ok? Bueno, ya esta sería las referencias básicas y terminaríamos con esta primera presentación. Bueno, ya vamos a empezar ahora sí con la parte seria, ¿no? La parte matemática la próxima semana. Antes de empezar, digamos, los ejercicios, haré un recorderis muy rápido de lo que son las, cómo se identifican los sistemas de orden 0, orden 1, orden 2, orden superior, que eso lo vimos en instrumentación. Vamos a hacer un recorderis. Se los había dicho el semestre pasado. El próximo semestre les voy a volver a hablar de esto. Las características dinámicas de los sistemas se basan en el manejo de las ecuaciones diferenciales de los sistemas. Eso es uno. Y lo otro es recordar un poquito sobre todo cómo nosotros hacíamos
tomábamos una ecuación diferencial y aplicábamos la transformada de Laplace, tanto en sistemas homogéneos como sistemas no homogéneos, directamente como utilizábamos una propiedad que es muy importante, que es la propiedad de la transformada de la derivada. ¿Listo? Esa propiedad sí que la vamos a utilizar porque es la base para poder hacer o encontrar funciones de transferencia en modelos matemáticos. ¿Ok? Entonces, eso lo veremos en la próxima semana. No sé si tengan de pronto algún tipo de pregunta. De paso, hidratamos el gaznate. Ah, hijo. Estaba amargo. Ingeniero, buenos días. Buen día. Sí, señor. Cuéntame todo. ¿Quién habla? Andrés Felipe. Sí, señor. Ok. Ingeniero, una cosita. Era respecto al programa que usted nos había mencionado al inicio del curso. ¿Cuál programa? Scilab. Ah, Scilab. Esta tarde lo subo, muchachos. Es que hasta ayer empezó a funcionar. Bueno, la plataforma venía funcionando, pero hasta ayer nos permitieron o nos extendieron como tal la capacidad para poder subir archivos. Si se han dado cuenta, ya he subido algunos. De por sí he subido unos videos que es importante que los vean, porque hablan lo que les dije al principio de los elementos como tal iniciales del modelado, por qué se modela, hacia dónde vamos con el concepto de modelar. Y sí, me hace falta subir los estos porque pues ayer estaba un poco lenta la red y los instaladores pues estaban también un poquito como cansones de subir. Entonces subí algunas cosas ayer. El día de hoy voy a subir los instaladores, obviamente estos videos que están pendientes y ya las presentaciones que ya hemos visto. En este caso pues solo hemos visto una. Y otro elemento, y el proyecto final, el documento del proyecto final. Ya todo eso lo tendrán esta tarde para poderlo usar, pero hasta el día de ayer se pudimos tener digamos la capacidad de poder subir información y ya hicimos las pruebas y sí parece que está funcionando. Parece que tenemos 128 megas máximo para subir, entonces es interesante. Ha tocado recortar algunos videos que están un poco por encima de los 120, pero pues bueno, ahí estamos ajustando todo para que lo tengan. Entonces tranquilos que esta tarde van a tener ya toda la información disponible, completamente toda. No se les olvide que también tendrán acceso a Drive para que puedan por favor firmar si están de acuerdo en la forma en que vamos a hacer la evaluación, ¿no? Este acta de inicio, pues que ya la próxima semana me toca entregarle a la escuela directamente al ingeniero Hilbert para que la tengan allá pues como un método de que se hizo la primera clase y que se llegó a unos acuerdos y que pues estamos, como su nombre lo indica, de acuerdo. ¿Ok? Pero sí, Andrés, tranquilo que todo eso ya esta tarde lo tendrán. Compromiso mío de entregárselo, ¿listo? ¿Ok? Parece que no es más. Entonces, chicos, señoritas, los libero de sus responsabilidades conmigo. Les deseo un feliz almuerzo, feliz fin de semana y nos estaremos viendo la próxima semana. Sería interesante, ya lo hicimos con instrumentación, que de pronto tuviésemos algún tipo de conexión directamente con, no sé, utilizar por ejemplo el WhatsApp o una cosa así para poder comunicarnos en caso de que se necesite algún tipo de información o de pronto de interacción con ustedes cuando no tenemos clase, ¿no? A excepción de los domingos y obviamente las madrugadas, ¿no? Porque ahí sí no les contesto. Y bueno, si estoy ocupado, pues tampoco. Les contestaré más tarde, ¿vale? Entonces, bueno, dejamos de presentar y finalizamos la grabación.